Buenas noches. Tras las elecciones del pasado domingo parece que no ha habido ni un segundo de respiro. Después de 6 meses de bloqueo, en menos de 48 horas, Sánchez e Iglesias firmaban este martes un preacuerdo de gobierno y ahora buscan a contrarreloj los apoyos o las abstenciones necesarios para superar una investidura antes de Navidad, algo que todavía no está nada claro. Al margen de la actualidad política, hoy nos vamos a acercar a la situación del cáncer en Canarias. ¿Por qué aumentan los casos en las islas? ¿Cómo se enfrentan a la enfermedad las personas con menos recursos? En Canarias tenemos un incremento relevante comparado con el resto del Estado español. Lo más duro yo te diría que es no tener economía para echar para adelante. Lo vemos todo en unos minutos, no se vayan. Buenas noches y bienvenidos un jueves más al Enfoque, en una semana que, por cierto, políticamente no ha dejado de darnos titulares casi minuto a minuto. Ya saben que este domingo hubo elecciones generales, este martes se firmaba ese principio de acuerdo entre Partido Socialista y Unidas Podemos, esa foto, ese abrazo entre Pablo Iglesias y Pedro Sánchez que ha copado todos los titulares, y desde el martes hay una carrera casi contrarreloj para buscar apoyos, incluso abstenciones suficientes para asegurar Pedro Sánchez esa investidura antes de las Navidades. Va a ser tema de hoy en el Enfoque, como lo va a ser también el cáncer. Vamos a hablar del cáncer porque crece el número de casos en el archipiélago. En los últimos 10 meses, fíjense, se han diagnosticado 13.000 nuevos casos de cáncer en el archipiélago. Vamos a hablar con pacientes, con personas que han superado la enfermedad y también con profesionales que trabajan día a día por mejorar la vida de esos pacientes. Pero antes de ir con ese tema, vamos a saludar a los colaboradores, a los contertulios que vamos a tener esta noche. Paco Pomares, muy buenas noches. Buenas noches, Miguel Ángel. También está con nosotros Marta Cantero, bienvenida Marta. Gracias, buenas noches. Octavio Toledo, buenas noches. Buenas noches. También Juan Luján, ¿qué tal Juan? Buenas Hola, noches. buenas noches. Carlos Domínguez, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Y cerramos con Santiago Morollón, muy buenas noches. Buenas noches. Como les decíamos, los casos de cáncer en Canarias crecen y crecen por encima de la media nacional. Vamos a preguntarnos en el siguiente reportaje por qué pasa esto en Canarias. Vamos a ponerle cara también a algunos de los miles de pacientes que día a día superan e intentan superar esta enfermedad, y también los profesionales que intentan neutralizar el cáncer y mejorar los hábitos de salud de todos los canarios para no caer, entre otras cosas, en una enfermedad de este tipo, en un cáncer. Pues lo primero que pensé fue que el mundo se me podía caer encima. Lo primero que me vino a la mente fue mis hijas. Mis hijas, dije yo, Dios mío, ya no las voy a ver más. A ver, me pensé que me moría. Lo primero que pensé cuando me dijeron que tenía cáncer es que ya tenía mi sentencia de muerte. Así de duro. El cáncer aumenta en España. En 5 años los casos diagnosticados han crecido un 12%, y también en Canarias, donde esta enfermedad representa la primera causa de muerte entre los hombres y la segunda entre las mujeres. Aunque gracias a los avances médicos, la mayoría de los pacientes se curan. Su incidencia seguirá aumentando durante los próximos años y se estima que en 2035 habrá un 40% más de casos en España. Hoy nos preguntamos, ¿por qué? Aumenta el cáncer en Canarias, pero también lo hace la supervivencia. La prevención, el diagnóstico y la investigación son claves para curar esta enfermedad. Todo este tipo de investigación es caro y en Canarias es el doble de caro. Durante los tratamientos, la mayoría de los pacientes no pueden desempeñar su trabajo habitual. ¿Se han planteado qué ocurre cuando esta enfermedad ataca a aquellos canarios que menos recursos tienen? He tenido muchísimos problemas para encontrar trabajo, pues como verás, por mi aspecto físico. Normalmente cuando terminas la quimioterapia el pelo crece, no ha sido mi caso y me he sentido pues rechazada.
El envejecimiento de la población impulsa el crecimiento del cáncer. En torno al 40% de los pacientes supera los 70 años. ¿Cómo se afronta el tratamiento cuando uno es mayor? La compañía, alguien donde apoyarme moralmente. La soledad es muy mala consejera. El 40% de los cánceres podría evitarse si optáramos por una calidad de vida y por hábitos de vida saludables más apropiados. Canarias es una de las comunidades autónomas que más padece de obesidad. De hecho, hay 13 tipos de cáncer asociados a esta enfermedad. La obesidad es una bomba de relojería para casi todo. Así que hay una serie de situaciones que pueden poner en riesgo nuestra salud y inducir posiblemente o cooperar, porque no solamente es la alimentación, a que se desarrollen neoplasias, es decir, cáncer. Los casos de cáncer crecen cada año en el mundo. Se estima que en 2012 hubo 14 millones. El año pasado superaron los 18 millones. A nivel global, 1 de cada 5 hombres y 1 de cada 6 mujeres desarrollan un cáncer a lo largo de su vida. En lo que llevamos de año, en España se han diagnosticado más de 275.000 nuevos casos, un 10% más que hace 7 años. De manera general, en nuestro país, el cáncer ha aumentado en los últimos años. De hecho, este año ya tenemos más casos diagnosticados que el año anterior, y es un problema. Durante este 2019, en Canarias llevamos contabilizados 13.339 casos, casi un 14% más que en 2012. ¿Por qué en nuestro archipiélago se diagnostican más casos que en la media nacional? Buscamos respuestas. Doctor Lara, buenos días. Jefe de Oncología de Hospitales Universitarios San Roque. ¿Qué está pasando? En Canarias tenemos un incremento relevante comparado con el resto del Estado español. Yo creo que es difícil encontrar una sola causa, pero es claro que podemos sospechar que hay algunos aspectos que pueden ser relevantes a la hora de este incremento. Y probablemente en Canarias uno de ellos sea la obesidad. ¿Otras causas, doctor, que están provocando? Otras causas que tenemos son, evidentemente, que una consecuencia de la magnífica sanidad que tenemos es que tenemos una esperanza de vida mayor. Y el cáncer aparece cada vez más en edades más avanzadas. Hoy en día tenemos afortunadamente que nuestros mayores están en unas circunstancias vitales excepcionales, con unas expectativas de vida muy altas y que cuando aparece el tumor pues requieren un tratamiento. Quizás también el incremento del uso del tabaco, generalizándose tanto en la población masculina como femenina, de tal forma que tumores relacionados con el tabaco, como el cáncer de pulmón o el cáncer de páncreas, que mucha gente no sabe que están relacionados con el tabaco también, pues están haciéndose muy comunes. Doctor, gracias por la información. Nada, muchas gracias. Hasta la próxima. Aumenta la esperanza de vida en las sociedades occidentales y este éxito conlleva problemas añadidos. El riesgo de contraer un tumor se incrementa exponencialmente con la edad. De hecho, el 61% de los nuevos casos que se diagnostican en nuestro país son de mayores de 65 años. Es el caso de Mamina, tiene 88 años y le han diagnosticado un cáncer de mama. Mamina, ¿cómo te encuentras hoy? Bien, bien, gracias a Dios, yo siempre estoy bien. ¿Tienes 88 años? Sí, ¿qué cáncer tengo? Tengo de mama, de las dos. Mamina, ¿cómo afrontas tú esta enfermedad, el cáncer? La enfermedad yo no tengo que nombrarla para nada, no le tengo miedo, respeto sí, miedo no, porque ella no va a poder conmigo. Yo soy más valiente que la enfermedad. ¿Ah, sí? Sí, hombre, si tú dices, ay, que me estoy muriendo, me voy a morir. No, Mamina, no, ¿qué dice? Mamina, con su cabecita alta, caminando. ¿Cómo estás, Mamina? Bien, muy bien. Mamina, ¿me enseñas tu pueblo? Sí, mi niño de mi corazón, cómo no, con lo bonito que es. Esas personas que nos puedan estar viendo y que estén padeciendo esta enfermedad, ¿tú qué le dirías a esas personas? Yo le diría a esas personas que no pensaran en la enfermedad, que pensaran en ella. En la enfermedad no. En la enfermedad no se debe de pensar nunca. Pienso en mí. Primero yo, después yo y siempre yo.
El envejecimiento acelerado de la población provoca que cada vez más pacientes se enfrenten solos al cáncer. Así lo viven 1.700 ancianos en Canarias. Guadalupe es una de ellas. ¿Cómo está hoy? Bueno, no me encuentro muy bien. Vengo a la farmacia para que me dispensen unos medicamentos. ¿Le parece si le acompaño? Bueno, como usted quiera. Buenos días. ¿Qué tal? Pues mira, que necesito que me despaches lo que me mandó el médico ayer tarde, porque yo padezco de asma. Gracias. Que le vaya bien. Gracias. Vale. ¿Cuándo le diagnosticaron a usted el cáncer de mama? Pues eso fue, yo me lo detecté a finales de mayo y bueno, el médico me remitió enseguida. ¿Eso fue en mayo? Eso fue a finales de mayo. ¿Y usted vive sola, Guadalupe? Un sábado. Sí, yo vivo sola. Intento salir para adelante como puedo y intento, no me queda más remedio que hacerlo. ¿Qué es lo más duro de vivir sola y tener que afrontar esta enfermedad? Lo más duro yo te diría que es no tener economía para echar para adelante. Porque ¿qué pasa? Que con todo esto pues necesitas dinero para transportarte. Si no te encuentras con fuerza en la calle y no tienes quien te acompañe, puedes coger un taxi público. ¿Cómo lidiabas el día a día? Sacando todo lo que puedo decir y afrontándolo, porque sé que era la única manera de salir para adelante. No nunca metiéndome en la cama y poniéndome a llorar. Eso yo comprendo y lo tengo muy superado, que desde la cama llorando no remediaba nada. Que tenía que sobreponerme, aún con todo mi disgusto, tenía que sobreponerme, ser valiente y luchar. ¿Qué ha sido lo que más ha echado de menos en esta soledad que ha vivido con el cáncer, con esta enfermedad? He echado en falta muchas cosas, pero sobre todo la compañía. Alguien donde apoyarme moralmente. La soledad es muy mala consejera. La soledad es un factor de riesgo. Es verdad que en las personas mayores hay una parte importante, que el cáncer no avanzará tan rápido como una persona joven. Si hablamos de una persona mayor sola, hay ciertas dificultades y riesgos. El paciente tiende a meterse en sí mismo, el paciente tiende a comérselo y bebérselo solito. El que haya un otro, ya sea un médico, ya sea un cuidador, hace que la persona salga de ese ensimismamiento y pueda conectar con otra persona y pueda enriquecer mucho sus vivencias. Yo sí creo que es importante a las personas que están solas y que están atravesando una enfermedad que pidan ayuda. Cada vez más, el cáncer en edad avanzada tiene una perspectiva favorable. Los oncólogos son contundentes. Los años no impiden un tratamiento. En absoluto tenemos que pensar que una persona mayor con cáncer no debe recibir un tratamiento o le vamos a indicar solo tratamientos paliativos para mejorarlo. No. Muchas veces tendemos a pensar que si alguien tiene 80 años ya no podemos hacer nada por él. Yo creo que, primero, nosotros evaluamos lo que llamamos escalas de fragilidad, de tal forma que la edad, digamos, cronológica se matiza por esa edad fisiológica que nos permiten las escalas. Pero luego también tiene una cosa muy importante, es la gana que tienen los pacientes. Muchos pacientes tienen con una gran ilusión, que tienen una vida muy plena. Tenemos que pensar que la persona mayor no es una persona que está en casa hoy en día, es una persona con una vida plena, que tiene sus amistades y que quiere seguir con esa vida plena. Las personas mayores con cáncer apenas tienen presencia en los ensayos clínicos, lo que dificulta la labor de los especialistas a la hora de elegir su tratamiento. Nosotros hemos puesto desde el Grupo Mundial de Oncogeriatría, en el que participo, hemos puesto de manifiesto a las instituciones que sponsorizan los ensayos clínicos que debemos incluir personas mayores, porque si no, al no incluirlas, no podremos ofertarle esos tratamientos. Es decir, si en el ensayo clínico para un fármaco no he incluido pacientes de más de 80 años, yo no puedo darle a ese paciente ese fármaco más de 80 años porque no está estudiado y no sé cómo le va a ir, y le estamos quitando oportunidades a esas personas. Quienes sí son objeto de estudio son los más jóvenes. No en vano, cada año se detectan unos 1.400 casos nuevos en España entre menores de 18 años. El 80% de ellos logra sobrevivir. El 80% se cura con un diagnóstico precoz y eso es lo que también estamos desde Pequeño Valiente demandando, que las pruebas lleguen a tiempo, que sean efectivas, que ante la duda que el médico
pues pueda pedir una prueba y rápida. Lo que pasa es que muchos de ellos quedan con secuelas también, y también hay que tener un seguimiento con esos niños. El cáncer, terminan de ser niños con cáncer y se convierten en discapacitados. Tienen falta de atención, o se quedan muy altos, o tienen problemas en los huesos, o mil cosas, mil factores que es a raíz de los tratamientos. El cáncer infantil sigue siendo la primera causa de muerte hasta los 14 años. Pues sí, es la primera causa de muerte, y por eso tenemos que hacer énfasis en que se trate. ¿Cuáles son los tipos de cáncer más comunes en niños? Linfoma, leucemias y tumores cerebrales, que son los más comunes aquí en Canarias. Porque me imagino, si ya es complicado cuando a una persona adulta le diagnostican cáncer, para un niño y para esa familia... Te destroza un poco la vida, y tienes que te tiene que explicar un poco que es una gravedad, que es lo más, pero que de esto se sale y que te estamos acompañando en el camino. Es precisamente desde la infancia cuando hay que adoptar hábitos saludables, porque hay hasta 13 tipos de cáncer relacionados con la obesidad, y Canarias es una de las comunidades con más sobrepeso. ¿Qué importancia tiene la alimentación a la hora de desarrollar un tumor? Yo creo que es uno de los aspectos que de alguna forma se conoce menos. Siempre que piensas en obesidad y sobrepeso, piensas en problemas cardiovasculares, pero bueno, hay que tener presente que esta relación con el tema del cáncer es muy importante. Estamos hablando de un 20% de obesidad en la población canaria. Pues estamos hablando de tumores del tracto digestivo, cáncer colorectal, cáncer de páncreas, el cáncer de esófago, el cáncer de riñón, del cáncer de mama en la mujer y del cáncer de próstata en el varón. Me está diciendo, doctor, que el exceso de peso puede afectar directamente a todos estos tipos de cánceres que ha mencionado. Efectivamente, hay un porcentaje muy amplio de relación entre este tipo de tumores y la obesidad y el sobrepeso. ¿Qué podemos hacer para prever todo esto? Lo más importante es poner en marcha lo que se ha llamado un estilo de vida saludable. Se trataría de tener un peso normal y estable a lo largo del tiempo, tener una dieta saludable. Doctor Saura, muchas gracias, muy amable. Judith López, endocrina, muchas gracias por recibirnos. Judith, hemos preparado una serie de productos ultraprocesados. ¿Está la mala alimentación asociada directamente con el cáncer? La obesidad se asocia a determinados tipos de cánceres, y en general la utilización de estos químicos puede interferir con algunas rutas celulares que haga que se desencadene el cáncer. Doctora, ¿la obesidad podríamos decir que es una bomba de relojería? La obesidad es una bomba de relojería para casi todo. Hay que lanzar un mensaje de seguridad a la población. No es que yo me vaya a comer un bollo ultraprocesado y mañana tenga un cáncer. Pero sí que hay una serie de situaciones que pueden poner en riesgo nuestra salud y inducir posiblemente o cooperar, porque no solamente es la alimentación, a que se desarrollen neoplasias, es decir, cáncer. Si te das cuenta, todo lo ultraprocesado y muchas cosas no ultraprocesadas están envueltos en determinados plásticos. Estos plásticos sí que pueden generar productos químicos que son no demasiado saludables. ¿Qué alimentación optativa nos propone usted? Un lácteo más una fruta natural, mejor que un zumo, porque va menos procesado, porque tienes la fibra de la fruta que también previene determinados tipos de cánceres y porque tiene menos azúcares. Judith López, endocrina, muchísimas gracias. A ustedes, venga, buenas tardes. Pero no solo la alimentación es importante. Se calcula que si además de consumir alimentos saludables, redujésemos el sedentarismo, el consumo de alcohol y dejáramos el tabaco, el riesgo de padecer cáncer se podría reducir hasta un 40%. Los casos de cáncer en los últimos 5 años han aumentado el doble en mujeres que en hombres. Además, en el caso de las mujeres, el de pulmón es uno de los más diagnosticados. Pilar, con esa pastilla que te acabas de tomar, es la manera en la que has conseguido poner en pausa el cáncer de pulmón que tienes. Sí, esta pastilla es mi tratamiento. Mi quimio es inmunoterapia. Con este tratamiento, según me explica la oncóloga, es cronificar
el tumor para que se ralentice y esté ahí dormidito durante varios años. El cáncer de pulmón normalmente se relaciona con personas que son fumadoras. Bueno, yo fui fumadora. ¿Fuiste fumadora? Fui fumadora. Me decía a mí misma, soy fumadora social. ¿Y crees que esos cigarritos han podido favorecer, digamos, la presencia? Yo creo que sí. En Canarias hay 466.000 personas que fuman de manera regular. Mira, se lo digo a compañeros, amigos, familiares, que por favor dejen el cigarro, que lo que están haciendo es perjudicándose ellos. El cigarro mata, así de claro. Luis, ¿cuál es la incidencia del cáncer de pulmón en Canarias? El cáncer de pulmón es la segundo tumor de incidencia a nivel mundial. Estamos hablando que en España en el 2019 se van a diagnosticar 29.000 casos nuevos de cáncer de pulmón. Una persona cada 20 minutos en España fallece de cáncer de pulmón. No es la primera causa de cáncer en Canarias, es la segunda, pero igual es la primera en mortalidad. Por lo tanto, ¿es un problema? Sí, y es grande. En los últimos años el cáncer de pulmón ha aumentado un 17% la incidencia. Y esto me puedes preguntar, ¿y por qué? Bueno, te digo, lo primero es el hábito tabáquico. No se puede fumar. Un cuarto de la población entre 18 y 25 años de nuestra población joven fuma, y esto no puede ser. De los tipos de cáncer diagnosticados en Canarias, el más común en los hombres es el de próstata. En el archipiélago se diagnosticaron casi 1.500 casos solo en 2018. Pablo Juárez del Dago, especialista en urología, ¿verdad? Encantado de conocerle. Muchas gracias por atendernos. ¿Nos cuesta a los hombres venir al urólogo a tratarnos? Efectivamente, al hombre en Canarias le cuesta mucho venir al urólogo, es muy reticente, ya sea por inseguridad, ya sea por miedo, ya sea por vagueza. Muchas veces el hombre no acude al urólogo y esto puede tener consecuencias graves. ¿Nos podría salvar la vida un diagnóstico precoz? Está comprobado que el diagnóstico precoz y un tratamiento adecuado cuando debe tratarse, pues puede salvar la vida de algunos pacientes, sí. El cáncer de próstata, cuando se diagnostica en estadios precoces, lo que vamos a conseguir es poder ofrecer unos tratamientos curativos y conseguir que los hombres en un periodo de tiempo muy corto puedan recuperar sus vidas y estar con su familia. Puede pasar a nivel general que por venir muy tarde ya las consecuencias o el estadio de las enfermedades, y entre ellas el cáncer de próstata, no puedan ser curables, y efectivamente esto nos pasa en nuestra práctica diaria de vez en cuando. Cuando estamos hablando de cáncer de próstata, el hombre debe controlarse a partir de los 40-45 años y en función de lo que el urólogo crea, cada año o cada 2 años repetir estos controles. Ricardo, ¿cuándo le diagnosticaron cáncer de próstata y cómo se lo detectaron? Pues te van haciendo analíticas que se llaman PSA, los valores tumorales, y empiezan a subir, y cuando empiezan a subir los valores tumorales es que algo no va bien. Y desde esa primera prueba hasta que finalmente te dicen que tienes cáncer de próstata, ¿cuánto tiempo ha pasado? Pues 1 año. Se te hace largo y estás todo el día pensando en qué es lo que tienes, porque no lo entiendes. Dices, tengo cáncer y estás ahí todos los días comiendo la cabeza. ¿Qué cambió en tu vida desde el momento en el que te dijeron que tenías cáncer de próstata? Pues cuando te dice la uróloga que tienes cáncer de próstata, pues se te para el mundo. Estás pensando en tu familia, en ti, qué va a pasar, te vas a curar, no te vas a curar. Tienes fe y tal, pues esperamos en curarnos, ¿no? En las mujeres el cáncer de mama sigue siendo el más frecuente. En España afecta a 100.000 mujeres y va en aumento. Cada año se diagnostican más de 33.000 nuevos casos. En Canarias se están diagnosticando más de 1.400, una cifra que no ha parado de crecer. ¿Ha aumentado los casos de cáncer de mama en los últimos años? Realmente lo que ocurre en los últimos años es que al hacerse el diagnóstico precoz, las campañas de diagnóstico precoz del Servicio Canario de la Salud, pues entonces se diagnostican más casos, pero realmente esos casos ya estaban ahí, lo que pasa es que no se diagnosticaban, ¿vale? Para nosotros el cáncer de mama es el más prevalente en todas las mujeres, o sea, es el cáncer más frecuente. Ante esta delicada realidad, las pruebas de prevención rutinarias son fundamentales para la detección precoz del cáncer. En estos momentos me dirijo al encuentro de Mari Carmen, una mujer
que hoy tiene cita para hacerse una de esas pruebas. Hola, Mari Carmen. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Esperando para hacerte la mamografía? Sí. ¿Por qué decides hacerte la prueba? Por una medida de prevención. ¿Y es la primera vez que la hace o ya la has repetido anteriormente? Ya llevo haciéndole 6 años. María del Carmen, aquí tiene el DNI, ¿me acompaña? Por Vale, favor? gracias. Bueno, Mari Carmen, mucha suerte, nos vemos otra vez aquí, ¿vale? Vale, vale, gracias. Venga, por aquí. Pase dentro con mi compañera. Buenos días, Mari Carmen. Hola, buenos días. Coge aire, aguántalo. ¿Pueden pasar conmigo por aquí? Vale. Vamos, que te acompaño. Hola, Mari Carmen. ¿Cómo Hola, doctor. estás? Hola, doctor, ¿qué tal? Aquí, Mari Carmen, tienes los resultados de tu mamografía. Está todo bien. No tienes ninguna alteración que haga sospechar nada. Hoy en día, ¿por qué son tan importantes estas pruebas? La mamografía es la única arma diagnóstica que tenemos para detectar precozmente el cáncer de mama. Por eso hay que someterse rutinariamente, aparte de ir al ginecólogo o a tu médico para que te haga la exploración, pues conviene hacerse las mamografías para poder detectar precozmente el cáncer. Vale, doctor, ¿y este tipo de pruebas, cada cuánto tiempo hay que repetirlas para llevar a cabo un control responsable? Una cosa que hoy día no se ve, a lo mejor el año que viene ya la podemos detectar y por eso es lo que hay que hacer una mamografía una vez al año. ¿Qué le diría a esas personas que por miedo o desconocimiento a día de hoy no han recurrido a este tipo de pruebas o de prácticas? No hay que tener ningún miedo a hacerse la mamografía porque la radiación que se recibe es mínima y por otro lado los beneficios que nos aporta el realizarnos un estudio de una manera preventiva una vez al año para poder detectar el cáncer, pues compensa 1000 veces la posibilidad de que, según algunos, se pueda producir algún tipo de cáncer por la radiación. Padecer cáncer y encontrarse en una situación laboral difícil supone un lastre más para los afectados. En Canarias, cada año se diagnostica un cáncer a más de 600 desempleados, a más de 500 autónomos y a más de 160 personas que cobran el salario mínimo interprofesional. ¿Se han preguntado lo que supone padecer esta enfermedad para la economía de estas personas? Hola, Tamara. ¿Qué tal? Hola, Pablo. ¿Te pillo aquí dando clases? Sí, mi niño. Llega un momento en el que tú recibes la mala noticia de que tienes cáncer. ¿Cómo afectó esa noticia a tu vida empresarial o económica? Bueno, pues de entrada el shock emocional es brutal, ¿no? Porque lo que es el cáncer, pues ya de por sí la palabra cáncer da muchísimo miedo, ¿no? Luego laboralmente soy autónomo. Cuando se tiene que enfrentar a esta situación, ¿ve que tiene ayudas o que tiene algún tipo de apoyo para salir adelante? La única ayuda que te dan es coger la baja, una baja de 700 euros, pero claro, esto conlleva que tienes que pagar alquiler, agua, luz, asesor, autónomo y demás gastos que entran dentro de lo que es el funcionamiento del centro. Y ha sido una lucha contra el cáncer y una lucha contra no cerrar mi centro. Hola, Maite. ¡Ay, hola! ¿Se puede? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Bien, 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 bien. Me alegro, Bien. me alegro. Pasa, pasa. ¿Podemos hablar un ratito? Sí, venga. ¿Cuánto tiempo llevas padeciendo cáncer? Justo un año. Además del cáncer, hay que sumarle tu situación económica y que con esta enfermedad no ayuda. ¿Cómo afrontas el cáncer con tan pocos ingresos? Son 430 y poco euros. Que bueno, hay un problema en todo esto. Que tú, para seguir adelante, te quieres sentir bien y te quieres sentir guapa. Tú no puedes utilizar en estos momentos un gel normal, una crema para la cara normal, tu piel está con quimio y necesitan cuidados especiales. Todo eso tiene que ser de farmacia. ¿Cómo lo haces? Yo tengo la suerte de que tengo a mi marido, que bueno, él aunque es jubilado, pues me ayuda, claro. Que una persona en mi situación, solo con ese dinero, no podría hacerlo, por supuestísimo.
A ti con 40 años te diagnostican la enfermedad del cáncer. Tú en ese momento estabas trabajando, ¿no? Sí, estaba trabajando en el Ayuntamiento de Arona. Tú tuviste que dejar tu empleo, ¿no? Sí, cuando terminó todo el procedimiento, yo volví al ayuntamiento a ver si me daban empleo y me dijeron pues no. Empiezas a cobrar una prestación por desempleo de 700 y 600 euros. ¿Cómo es para una persona afrontar esta enfermedad con ese dinero, Hermi? Pues imagínate, tienes que pagar una hipoteca, tienes que comer, tienes que vivir y realmente con ese sueldo no llegas a mucho. He tenido muchísimos problemas para encontrar trabajo, pues como verás, por mi aspecto físico, normalmente cuando terminas la quimioterapia el pelo crece, no ha sido mi caso y me he sentido pues rechazada. Intento ser fuerte, intento que no se note, ¿sabes? Y ayudar a... Pero esta enfermedad me ha dado mucho batacazo. Y claro, a mí se me acabó la prestación. Cuando vas a pedir una ayuda, te dicen que ya no tienes ayuda. Y tú dices, ¿y ahora de qué vivo? Queremos saber con qué alternativas, con qué ayudas cuentan todas estas personas que tienen dos frentes por delante. De un lado, una situación económica precaria, por otra, el propio cáncer. Buscamos respuestas. Los casos que acabamos de ver, personas que tienen que hacer frente al cáncer y a una situación económica precaria, ¿con qué recursos cuentan? Bueno, nosotros efectivamente cubrimos una parte de esas necesidades que tienen los enfermos y sus familias, pues que no pueden ser cubiertos o no los cubre la atención pública, digamos, la seguridad social. Vienen derivados de problemas de empleo, pérdidas de empleo, con lo cual nosotros tenemos un convenio que cubre esa necesidad. Le buscamos un trabajo a las personas o a sus familias que lo hayan perdido durante la enfermedad. Luego hay gastos, aparte de la pérdida de ingresos también tienen gastos extraordinarios durante el proceso, cuando tiene que venir de otras islas. Y luego también tenemos la ayuda de emergencia, ¿no? Que son cuestiones económicas de necesidades temporales. Por ejemplo, hay gente que con la pérdida del empleo y con la enfermedad, con la compra de medicina, se quedan sin recursos y bueno, pues nos piden ayuda para pagar el alquiler de la vivienda o nos piden ayuda para cualquier otra necesidad. La incidencia del cáncer seguirá en aumento. En 2030 se prevé que en España se produzca un nuevo caso cada 4 minutos y un fallecimiento por esta enfermedad cada 2. Ante estas cifras tenemos un reto de enorme trascendencia: conseguir ampliar la tasa de curación, y esto se consigue a través de la investigación. La enfermedad se terminará curando a base de investigación y en ese sentido la verdad es que se están dando pasos de gigante. Nosotros tenemos un proyecto que tratamos de involucrar a toda la sociedad, incluido el gobierno, y es que en el año 2030 pasemos del 70% de supervivencia en los enfermos, ¿no? Ahora estamos superando el 50% y hace unos años fallecían la mayoría. En Canarias, un equipo de investigadores ha hallado un fármaco antitumoral que podría ser efectivo contra el cáncer de mama más agresivo. La falta de fondos es el principal obstáculo para que este tratamiento pueda probarse en humanos. Estamos trabajando en un tipo de cáncer que es muy difícil de tratar, que es el que llamamos cáncer de mama triple negativo, que es un tipo de cáncer que es de mujeres jóvenes. Y hemos encontrado una familia de compuestos que hemos sintetizado, diseñado y sintetizado nosotros, y que tiene realmente una buena capacidad para controlar el crecimiento de esos tipos celulares tan agresivos en ratón. Entonces, en la actualidad estamos intentando seguir avanzando en ese proceso hasta conseguir financiación para desarrollarlo y poderlo llevar al mercado. Doctor, comentaba que la financiación es un tema bastante importante para poder llevar a cabo la finalización de este proyecto. Todo este tipo de investigación es caro y en Canarias es el doble de caro. No podemos quejarnos tampoco de que no haya habido apoyo. En realidad ha habido apoyo institucional razonablemente bueno por parte, sobre todo, del Cabildo de Gran Canaria. ¿Querríamos más? Pues querríamos mucho más. En 10 años habremos gastado tal vez 2 millones de euros. De los 2 millones y pico que se han gastado, más de 1,5 millones es privado. ¿Qué problemas tenemos? Haría falta mucha mayor cantidad de personal destinado a trabajar en estos proyectos.
podremos tener una cura definitiva para el cáncer. Podremos vivir con cáncer y no morir de cáncer. Aumentar la inversión en investigación nos permitirá mejorar los tratamientos contra esta enfermedad. Aunque el cáncer no para de crecer, afortunadamente la mayoría de los pacientes lo supera, gracias a los avances médicos y también una actitud positiva para hacerle frente. Que sean fuertes, que se pongan positivas y que sepan que hay que luchar porque un día de vida bien vale la pena. Porque tenemos unos profesionales muy buenos. Que la vida es un regalo y que tienen que vivir el momento. Tú tienes que pensar que vas a salir adelante, con todo lo que te viene encima, que es mucho. Y que confíe, por favor, en la medicina, en los médicos. Me dieron 3 meses de vida y como máximo 1 año. Y mira dónde he llegado. Pelea, llora, grita, cabréate, todo lo que quieras. Pero después sal a la calle, cómete el mundo, porque de esta enfermedad maldita se sale. Bueno, lo acabamos de ver, el cáncer aumenta y lo seguirá haciendo en los próximos años en el archipiélago. Es la segunda causa de muerte por enfermedad y dentro de muy poquito podría ser ya la primera. Hemos visto en el reportaje, y se lo voy a trasladar esta noche como primera cuestión, la relación que puede haber entre el cáncer y la obesidad. Se dice, hablan los científicos de que incluso hasta 13 tipos de cáncer podrían estar relacionados con la obesidad. ¿Se está haciendo lo suficiente desde las administraciones, en educación, en campañas para que la gente no siga por este camino? Por lo menos que en Canarias no se siga por este camino, Marta. Bueno, pues según hemos podido ver en el reportaje, yo creo que lo suficiente no. Si dicen que hasta un 40% se puede prevenir y podría evitarse, pues está claro que el nivel de conciencia de social para intentar, con el tema de la obesidad y del tabaco, comentaban también, yo creo que ahí se puede, en detección precoz y en prevención se puede trabajar mucho más de lo que se ha hecho hasta ahora desde las administraciones, ¿no? Paco. Yo creo que básicamente es una cuestión de recursos y a qué se destinan, ¿no? Los problemas sanitarios, los problemas de atención sanitaria son muchísimos y muy variados, ¿no? Y al final, si se analiza, yo sé que esto es un poco siniestro plantearlo en estos términos, ¿no? Pero si se analiza cómo es la distribución demográfica de la muerte en este país, en España mueren aproximadamente unas 1.080 personas al día y de ellas aproximadamente unas 300 mueren de cáncer, es decir, un poco menos del 30%. En enfermedades cardiovasculares muere más gente, por ejemplo, y luego hay todo tipo de problemas vinculados a otras patologías, ¿no? La sanidad pública ha hecho un esfuerzo extraordinario en los últimos años para reducir la mortalidad del cáncer. Se ha pasado de ser una enfermedad considerada terminal en prácticamente todos sus casos a ser una enfermedad en que prácticamente la mitad o un poco más de personas consiguen escapar. Entonces, a mí me da la impresión de que lo que hay que hacer es ir normalizando la enfermedad, entendiendo que es una enfermedad que tiene tratamiento, que es una enfermedad que aunque se convierta en crónica, puede ser atendida de una manera razonable y intentar quitar, desasociar el miedo de la palabra cáncer, ¿no? Que causa un montón de perjuicios. Pero, por ejemplo, Octavio, volviendo al tema de la obesidad, y en Canarias sobre todo, donde tenemos unos índices de obesidad y sobrepeso pues de los más altos de España y de Europa, ¿habría que legislar contra los alimentos que tienen azúcar, los ultraprocesados, etcétera, etcétera? Es que el gran problema es que, por ejemplo, tú vas a un supermercado, y los lineales, la mayoría de los lineales están llenos de productos como bebidas azucaradas, snacks, bollos, dulces y todo tipo de alimentos ultraprocesados que lo que hacen es definitivamente matarte. Pero no solo eso, sino es que también pones anuncios en la televisión y hay productos, no voy a decir marcas, pero hay productos en los que los protagonistas, además de esos anuncios, son niños y vienen tan felices del colegio para recargar pilas a través de beberse un determinado tipo de alimento, ¿no? Y si no nos ponemos serios en la legislación, tanto de los productos que se pueden comprar en el supermercado y que si están en el supermercado por lo menos los pongamos no en un lugar preferente como están, sino en un lugar oculto, o si no oculto, no con esa preferencia que se les suele estar dando. Y también que se regule el tipo de anuncios que se proyectan, que se emiten en la televisión. ¿Y qué hacemos con el tabaco? Marta lo comentaba. ¿Qué hacemos con el tabaco? ¿Endurecemos las leyes? A mí me sorprendió el dato, claro, de que había una tendencia y yo soy... Ha aumentado, claro, en el último año está Yo aumentando. era muy optimista, yo pensaba que desde la ley, cada ley antitabaquismo... Ha pegado un repunte en los últimos años. Yo creo que es una cuestión quizás de incidir más a lo mejor en la educación, en las medidas coercitivas o el cortar la publicidad se ha hecho bastante, el asustar a la gente con la publicidad negativa en los paquetes
también ya se ha hecho, yo creo que y quizás trabajarlo más en los colegios, pero antes, como preguntabas, por ejemplo, si se hace desde las administraciones, evidentemente faltan recursos, como decía Paco, pero incluso con los mismos recursos se podrían hacer otras cosas, o todos los alimentos esos ultraprocesados que vimos antes en el reportaje están en máquinas expendedoras en los hospitales públicos, en los hospitales públicos. Si los tenemos ahí y lo admite la administración cobrándole unas tasas en vez de quitarlos y exigirles otros alimentos que estamos haciendo. Las famosas máquinas de vending. Santi. Yo creo que está muy bien traído el argumento de que hay una relación directa entre la obesidad y el cáncer, pero hay un argumento mucho más dramático, y es que muchas de las personas que están comprando esos productos ultraprocesados es que no tienen recursos para comprar productos más sanos, que normalmente suelen ser más caros. Y ahí es uno de los grandes problemas a los que nos enfrentamos. ¿Qué hace una madre o un padre con pocos recursos para alimentar a sus hijos? Pues comprar lo que puede, porque tiene que pensar en todo un mes, y a lo mejor no tiene recursos para comprar todos los días carne, para comprar todos los días verdura, no tiene todos los días esos recursos necesarios y tiene que echar mano de estos ultraprocesados, que son los alimentos más baratos. Carlos, brevemente una primera reflexión y después retomo contigo, si quieres. Totalmente de acuerdo. Y me quedo con la frase que me dijeron de la obesidad es una bomba de relojería. Realmente es un auténtico problema la obesidad. Y otra cuestión es, me quedo con la parte positiva que se decía al final, de se podrá vivir con cáncer y no morir de cáncer. Ese lado de ilusión, de positivo, de investigación, con todo lo que tenemos todavía que hacer por delante. Bueno, pues enseguida seguimos hablando de este asunto. En unos minutos volvemos y tratamos más en profundidad algunos de los temas que han quedado un poco en el aire en esta primera parte del debate. Retomamos el debate que habíamos dejado en el aire antes de la publicidad y vamos a recomenzar, como decíamos, con un dato. Fíjense, hay asociaciones oncológicas que denuncian que muchos pacientes en nuestro país tienen que recorrer alrededor de 100 kilómetros para recibir un tratamiento de radioterapia, entre ellos pacientes de las islas no capitalinas en el archipiélago. Wendy Fuentes, buenas noches. ¿Cuál es la situación de los pacientes en Canarias? Así es, como bien has dicho, además lo hemos visto en este documental, en el arranque del programa. Muy buenas noches, Miguel Ángel. Como hemos visto, en Canarias, solo en lo que va de año ya se han detectado más de 13.000 nuevos casos de cáncer, pero no todos los afectados tienen los mismos medios sanitarios para tratarse sin salir de su isla. Por ejemplo, los aceleradores utilizados para el tratamiento de radioterapia solo están en las islas capitalinas. En Gran Canaria hay instalados 4, todos en el Hospital Dr. Negrín, mientras que en los 2 centros de Tenerife hay 8, 4 en cada uno de ellos. En el resto de las islas no existe todavía la posibilidad de tratarse con este método. Esta carencia de medios en las islas no capitalinas obliga a muchos canarios a tener que viajar para recibir tratamiento. Para intentar aliviar este trance, algunas asociaciones disponen de pisos donde poder acogerlos. Son muchos gastos, casa, comida, transporte. Entonces, la verdad que el piso nos ayuda bastante a suplir el gasto tan grande que genera todo esto. Para oncología de niños no hay nada. Hay que tener un presupuesto grande. Estamos yendo y viniendo cada que tiene cita en el hospital o tiene que ingresar. Pero la otra cara de la moneda es que la sanidad canaria se sitúa, escuchen bien, a la vanguardia del sistema público en toda España gracias a un aparato que solo se encuentra en el Hospital Dr. Negrín de Gran Canaria. Es una máquina muy sofisticada, no hay más que ver lo robotizada, es un brazo robotizado que te permite localizar estructuras muy chiquititas, sobre todo a nivel cerebral, y nos permite tratar enfermedades que antes no podríamos hacerlo con otros aparatos como los que tenemos fuera. A lo que se añadió el año pasado, y no exento de polémica, la donación de 17 millones de euros del empresario Amancio Ortega para la adquisición de maquinaria con la que tratar el cáncer en Canarias. Con ese dinero, el Servicio Canario de la Salud se hizo con 22 nuevos aparatos con la intención de reducir las listas de espera. De ellos, 10 fueron para los hospitales Gran Canarios, 9 a los de Tenerife, 2 a Lanzarote y 1 a la isla de Fuerteventura. Estamos muy contentos porque nos ha venido a aliviar la gran lista de espera que tenemos y bueno, que esperemos que cada vez vaya menos.
Así que, de un lado, los importantes avances tecnológicos están permitiendo ganar la batalla al cáncer con mejor calidad de vida. Y por otro, la concentración de los principales recursos en las 2 islas capitalinas obliga a muchos enfermos a tener que tratarse lejos de su casa. Recordemos así, Miguel Ángel, por ejemplo, el caso de Ricardo, que venía de Fuerteventura diariamente para tratarse. Así, el caso de muchos. Pues nos quedamos con esa disyuntiva, con ese planteamiento. Se lo voy a trasladar a la mesa, porque claro, en las islas capitalinas tenemos todos esos avances tecnológicos, pero no lo tenemos en las islas no capitalinas. Yo le traslado, Santiago, ¿debería ser asumible esto en todas las islas? ¿O aquí hay que tener también una visión bastante certera de cuál es la demanda y dónde deberían estar? Bueno, yo creo que en líneas generales, si cada una de las islas tiene la mayor cantidad de recursos posible, siempre será positivo. Hay que decir que los aceleradores y los recursos están hasta ahora en las 2 islas capitalinas, pero que se ha aprobado también el búnker de radioterapia para Lanzarote, que se va a empezar a construir en Dosubidente, con lo cual es positivo. Lo peor que tienen estas personas también muchas veces es la falta de recursos económicos para los desplazamientos, porque tienen que acudir hasta Tenerife, tienen que acudir hasta Gran Canaria, quedarse allá a lo mejor unos días, y eso implica un gasto económico muy serio e importante. De hecho, precisamente hay asociaciones que lo que están pidiendo a los gobiernos es que les adelanten las dietas que les dan para no quedarse sin dinero, para no quedarse sin recursos y poder afrontar con normalidad los tratamientos. Pero Marta, ¿es asumible, es lógico que todas las islas tengan un acelerador de este tipo o intentar compensar con esas ayudas que decía Santi para el traslado? Bueno, decía uno de los especialistas antes que en Canarias era el doble de caro los tratamientos, claro. También en las islas capitalinas, sí. No solo en la... Hombre, supongo que es difícil poder contar para una población y no muy numerosa, ¿no? con todas los elementos y las especialidades que se necesitan para estos tratamientos, pero sí se están dando casos, porque hay que tener en cuenta que la gente que se tiene que desplazar desde Fuerteventura a las islas capitalinas o desde las menores, no solo es el coste, como decíamos, sino también el sufrimiento de que un enfermo tenga que coger un barco, tenga que coger un avión, etcétera, etcétera. Ahora que está tan de moda, ¿no?, el tema de la España vaciada, y que también tiene que ver con todo el tema de la despoblación. En nuestro caso no es despoblación, pero sí tenemos una España, digamos, aislada, ¿no?, de la que apenas se habla y a la que hay que darle en cualquier caso un tratamiento diferenciado. Está claro que el problema en las islas no capitalinas es todavía mayor, pero es la realidad que tenemos en Canarias. Somos así, somos 8 islas y evidentemente no podemos tener todo en todas las islas, pero evidentemente sí se podría poquito a poco ir poniendo por los niveles de población, pues incrementando esos aparatos en esas islas, como ha pasado en Lanzarote, como ha pasado en Fuerteventura, y creo que eso el gobierno de Canarias es sensible ante eso. Lo que tendríamos que hacer es sensibilizar al resto de España de esta realidad que estamos pasando, que muchas veces piensan que somos pedigüeños, que queremos un 75% de bonificación porque nos gusta viajar, es decir, y tenemos una realidad muy, muy importante que cubrir. Juan, se hablaba, o hablaba Wendy también de la polémica con las donaciones de Amancio Ortega. ¿Por qué esta polémica? ¿No se puede donar o cubre cosas que debería asumir la administración pública? Bueno, yo creo que en concreto que sea Amancio Ortega, creo que hay bastantes causas, porque es evidente que su empresa está más que demostrado, tiene una serie de ingenierías fiscales para pagar el mínimo de impuestos en España. Tan español y tan patriota, acordándose de los enfermos de cáncer, sería mejor que localizara todo en España, todas sus sedes y toda su situación fiscal, y que así a lo mejor no haría falta que nos diera una limosna, sino que contribuyera. Me parece que son críticas bastante razonables, no a que sino a que use la ingeniería fiscal para evadir impuestos, que es lo que hace Amancio Ortega, está demostrado. Bueno, si me lo permites, me gustaría, antes de hablar del asunto de Amancio Ortega, que es una polémica de cierto interés social, me gustaría recordar que los aceleradores que hay en Tenerife y en Gran Canaria potencialmente atienden entre 200 y 125.000 personas, 200.000 personas y 125.000 personas. La Isla del Hierro tiene una población de 10.000 personas, la de La Gomera no llega a los 30 en estos momentos. Hay que tener también en cuenta para qué se destinan los recursos, porque podríamos, en atención a facilitarle las cosas lo más posible a algunas personas, privar a otras. Por dedicar recursos a sitios donde hay muy poca gente. Si instaláramos un acelerador lineal, voy a hacer una caricatura, en La Graciosa, pues probablemente estaría sin usarse por los siglos de los siglos, o a lo mejor habría un caso muy de vez en cuando. Entonces, yo creo que tenemos que ser lógicos e intentar
que haya un uso razonable de las cosas. En cuanto al tema de Amancio Ortega, no conozco cuál es la situación contable y fiscal de Amancio Ortega, pero desde luego si hace una donación al sistema público de salud, yo no me voy a rasgar las vestiduras. Es decir, al final son dos cosas diferentes. Si el señor Amancio Ortega nos está robando con los impuestos, pues lo que habrá que hacer será perseguirlo por la vía de Hacienda. Si hace una donación a los hospitales públicos, lo que hay que hacer es agradecérselo, porque siempre vienen bien. Ese es mi criterio, pero bueno, a lo mejor yo soy un tipo un poco antiguo. Bueno, ahora seguimos con el debate, pero vamos a sumar una voz a esta tertulia. Tenemos con nosotros a Álvaro Rodríguez Lescure, que es presidente de la Sociedad Española de Oncología Médica. Señor Rodríguez, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bueno, el cáncer, ¿mala suerte o una cuestión de hábitos? Porque esto es una pregunta que ha estado sobrevolando, mejor dicho, esta noche El Enfoque. Pues los dos planteamientos son correctos, tanto mala suerte, en el sentido de la probabilidad, y también los malos hábitos. Las causas del cáncer son múltiples, ¿no? Hablamos de muchos cánceres, ¿no? Del cáncer, son muchas enfermedades diferentes. Hay una cuestión probabilística, de probabilidad, y que hace también que precisamente la edad sea un gran factor de riesgo. También los malos hábitos, efectivamente, y muchos de ellos obviamente son prevenibles, y que son factores conocidos como el tabaco, el alcohol, la vida sedentaria, la dieta, la ausencia de ejercicio, la exposición al sol. Y luego también existe, por supuesto, un factor heredofamiliar. Hay cánceres en cuya génesis también están algunas infecciones virales crónicas, por tanto, el gran problema es también que hablamos del cáncer como una enfermedad, el cáncer, y tendríamos que hablar realmente de un conjunto de enfermedades muy diferentes. Hablaba de la edad. España está a punto de convertirse en el país con la esperanza de vida más longeva del mundo. ¿Esto quiere decir que en los próximos años el número de casos de cáncer también se van a multiplicar? Sin duda alguna. Ese liderazgo en longevidad, no ya solo en los próximos años, que es algo claramente previsible, sino en la actualidad. En cualquier servicio de oncología, en cualquier hospital donde se valoran los nuevos casos de cáncer, el cáncer que incide, lo que vemos cada vez más es que atendemos en primeras visitas a pacientes diagnosticados de cáncer a una edad mucho mayor. Hay que pensar que en ese sentido, en nuestro país ahora mismo somos aproximadamente, entiendo, algo más de 47 millones de habitantes. Pues en la actualidad habrá algo más de 8 millones de personas que tienen más de 65 años. Pero pues en 10 años pues, estaremos en algo más de 10 y posiblemente pues, para el 2035 pues, estaremos en más de 12 millones de personas por encima de los 65 años. Y además, para ese momento, con una fracción muy importante de ellos con 80 o más años de edad. Por lo tanto, la previsión es clarísima, ya está ocurriendo en los últimos años, pero la previsión es que esa incidencia en el número de casos de cáncer vinculado a ese peaje que tenemos que pagar, ¿no? Que es vivir más, pues va a ser una realidad, ya lo es, pero lo va a ser y mucho más en los próximos años. Usted comentaba en alguna contraentrevista, si no me equivoco, que se necesitaría más tiempo para que los médicos tuvieran en esas consultas con los pacientes oncológicos. Claro, esto está muy bien, pero ¿esto es posible en un sistema sanitario como el español que está colapsado en muchas comunidades autónomas? ¿Es posible dedicar más tiempo a los pacientes oncológicos? Bueno, es una necesidad absoluta y una cuestión de calidad, no solo humanización, sino de calidad en la atención y de proveer una atención excelente. Es imposible abordar una enfermedad tan compleja con lo que supone para un ser humano un diagnóstico de cáncer, con todas las implicaciones que tienen de pronóstico, de cambio de tu vida, de tratamientos complejos, prolongados y que pueden incluso, pues, obviamente, amenazar tu vida, tu calidad de vida, incluso acortarla, ¿no? Y, por supuesto, muchas situaciones plantear curación, pero dentro de una complejidad enorme. A nadie se le escapa que es absolutamente inaceptable manejar esa situación sin información, sin tiempo para proveer esa información
sopesar riesgos, beneficios, hay que hablar de muchas cosas, de pronóstico, de cosas de tratamiento, de efectos secundarios, de opciones. El paciente necesita el máximo de información importante, cualificada, para que el paciente tome su decisión. Es absolutamente imposible hacer eso con limitación de tiempo. Y como usted muy bien señala, esto es una necesidad obvia. Es que es además una cuestión de sentido común, pero obviamente pues hay que hacer lo posible para que el sistema pueda proveer no solo esa atención humanizada, que obviamente lo es, sino que es además de calidad y absolutamente necesaria. Y por lo tanto pues habrá que dimensionar plantillas, medios y recursos para que esto sea así. Otro asunto polémico. Nadie puede concebir que en una consulta... Sí, perdone, es que nos vamos quedando sin tiempo, le voy a pedir brevedad, presidente. Sí. Otro asunto polémico, ¿cómo está la situación de la investigación en España? ¿Se dedican los recursos suficientes para investigar sobre el cáncer? Brevemente. Esta es muy breve, la respuesta es no, claramente. No se destinan los recursos ni de lejos de lo que haría falta, incluso comparándonos con países de nuestro entorno, aunque el nivel de la investigación de los investigadores, de grupos cooperativos, de investigadores básicos, es altísimo, pero la investigación es cara, cuesta dinero y necesita inversión y financiación. Y claramente es a todas luces absolutamente insuficiente. Y por parte de la iniciativa privada, más allá de la industria farmacéutica, es también bastante insuficiente. Bueno, Álvaro Rodríguez Lescure, muchas gracias por estar esta noche con nosotros hablando de este asunto. Muchas gracias. Muy bien, gracias a ustedes. Bueno, dos asuntos con los que hablaba, o de los que hablaba. Por un lado, esto último, la investigación. No se dedica recursos suficientes para investigar sobre el cáncer en nuestro país. Juan. El tema es que no se dedican ni públicos ni para el cáncer, y privados tampoco. Hay algunos tratamientos que cuestan por paciente al año para tumores, por ejemplo, entre 40.000 y casi 100.000. Todo se está pagando. Afortunadamente tenemos una sanidad pública que lo está afrontando. Lo ideal sería que hubiese más investigación desde el lado público para que no se dependan de las farmacéuticas y para que los precios de esos tratamientos no haya que estarlo pagando en la industria privada y no sean tan caros. Claro, el problema es que cuando tienes unos recursos limitados tienes que decidir a dónde los destinas. Es decir, las investigaciones son investigaciones caras, son procesos que llevan bastante tiempo y el empleo de grandes recursos, no solo económicos, sino también personales, de profesionales. Pero luego te lo ahorras, si no le pagas a la farmacéutica los derechos, digamos... Claro, pero quizá una comunidad como la Canaria, por ejemplo, que tiene un gran problema sanitario de atención, de listas de espera, probablemente el dinero se destina a invertir en lo más urgente, que sea en la atención de las personas que ya están enfermas, y quizá otras comunidades o a nivel estatal quepa mayor posibilidad de destinar recursos a investigación. Sí, habría que destinar más recursos, evidentemente, a investigación, más también a prevención, pero hay un dato también que quería comentar con lo que decía Juan antes, con lo de Amancio Ortega, ¿no? Hay una cuestión que ahora mismo dice, bueno, pues hace falta más dinero, pues que venga más ese dinero, que no es tanto una limosna, sino es una fundación, porque no es la empresa, no es Inditex, es una fundación la que da ese dinero. Yo coincido con Paco, a lo mejor soy un poco antiguo, pero si alguien me invita a una cerveza, no le digo si ha pagado bien la declaración de la renta. Eso hay otras cosas, ¿no? Otras formas de hacerlo. A lo mejor tendríamos que facilitar que otro tipo de empresas que tienen puertas giratorias y no donan, que donen a investigación, para ayudar a lo público. Porque ¿qué hubiese pasado si Amancio Ortega, en vez de a la sanidad pública, le da esto a la sanidad privada? Sí, pero de todas formas yo creo que él ha logrado el objetivo, que es que haya gente que lo defienda, que aunque se consideren antiguos, y a lo mejor le beneficia a sus empresas, porque no tenía por qué enterarse tampoco todo el mundo. Ha logrado su objetivo y su propaganda, pero evidentemente yo no me sumo al homenaje de alguien que utiliza estrategias como la CICAS y demás. En mi opinión, muy forzado, es decir, porque esto de centrar en el si le tiene buena imagen o mala imagen en función de una donación, la verdad que me parece absolutamente forzado también. Yo estoy más en la línea de ustedes, sobre todo porque ojalá hubiera muchos millonarios dedicando mucho más dinero a las investigaciones y a las donaciones en sanidad, etcétera. Aparte de ingeniería fiscal. Aparte de pagar sus impuestos. La ingeniería financiera fiscal, como la queráis llamar, la tienen todas las empresas de un mínimo tamaño. Es decir, cualquier empresa siempre estudia la forma de pagar los menos impuestos posibles. O sea que podemos decir CERA como podemos decir cualquier otra empresa de más de 100 trabajadores. Pero estamos hablando de una en concreto que tiene casi 50.000 empleados.
empleados solamente en España y no sé cuántos en todo el mundo. Sí, en todo el mundo tiene. ¿Qué hace en marca el sitio España? donde se pagan al mes 50 euros, por ejemplo, en la India. Perfecto, pero vamos a centrarnos en España. Vamos a centrarnos un segundo en España y en lo que tenemos aquí, ¿vale? Porque es que podemos sacar múltiples derivadas, pero esa es muy sencilla, la que tú te acabas de sacar de la manga. Sencilla, sí, es muy sencillo hablar de eso. Es muy sencillo de las empresas de Amancio Ortega, la explotación infantil en países asiáticos. Vamos a centrarnos un poquito en lo que crea para España esta empresa, que yo creo que es mucho. Y un dato más, por cierto, que yo creo que a lo mejor, sí, brevemente, a la hora de destinar más recursos, Nicolás Díaz Chico es el investigador que ha salido antes de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Yo creo que a lo mejor, y es bueno decirlo, este tipo de investigaciones se puede dotar dinero a la RIC, a la Reserva de Inversiones de Canarias, que es uno de los grandes instrumentos financieros que tenemos en las islas. Y precisamente a la hora de meter más dinero a la investigación, pienso que es una buena forma para muchas empresas que quieren extraer ese beneficio. Hablaban de la polémica de la donación de Amancio Ortega. Otra polémica es que el precio de los fármacos destinados al cáncer se ha duplicado en la última década. Aquí entramos dentro de un campo interesante sobre si se puede hacer negocio, no se puede hacer negocio, etcétera, etcétera. Vamos a preguntárselo a Vanessa López, que es directora de la Fundación Salud por Derecho. Vanessa López, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Está justificado que tratamientos contra el cáncer cuesten alrededor de 300.000 euros, Vanessa? Bueno, en principio el problema es que no sabemos, ¿no?, qué hay detrás de ese precio, ¿no? Las compañías farmacéuticas normalmente justifican que el alto precio es porque los costes de investigar, desarrollar y fabricar un fármaco es muy elevado, pero lo cierto es que no tenemos datos fidedignos y transparentes sobre esos costes, ¿no? Y por otra parte también, bueno, pues cada vez hay más información, más análisis, ¿no?, muy solventes, que dicen que esos costes no son tales y que por otra parte también gran parte de las inversiones que se realizan para desarrollar estos fármacos son inversiones públicas, ¿no? Por tanto, un aspecto fundamental es conocer en base a que se fijan esos precios, y para eso es necesario, bueno, pues conocer, ¿no?, todos los costes y quién pone el dinero. Pero ¿a quién beneficia esta falta de transparencia? Bueno, nosotros consideramos que el sistema actual, ¿no?, de cómo se fijan los precios, fundamentalmente favorece a las compañías farmacéuticas, ¿no?, y va en detrimento de las arcas públicas y del acceso a los fármacos de la población, ¿no? Lo que estamos pidiendo es que el sistema de fijación de precios, en lugar de basarse como es actualmente en lo que digamos están dispuestos a pagar las administraciones públicas, se base en función de los costes reales de investigación, desarrollo, comercialización, que se tenga en cuenta cuál es el aporte público que se hace y que luego haya un beneficio razonable, ¿no? Esto no está pasando actualmente. En este tipo de circunstancias, Vanessa, ¿este tipo de comercialización tiene que regirse por las leyes del mercado? Porque estamos hablando, y por eso es polémico, de enfermos de cáncer. Bueno, realmente cuando hablamos de medicamentos consideramos que no estamos hablando de un bien de consumo cualquiera, ¿no? No es un teléfono móvil, no es un coche, hablamos de productos de los que depende la vida de la gente, en el caso del cáncer y otras muchas enfermedades, ¿no? Por tanto, consideramos que el sistema actual, que efectivamente se basa en las leyes del mercado, no funciona, ¿no? Y eso es algo que hay que cambiar de raíz. Vanessa López, directora de la Fundación Salud por Derecho. Muchas gracias, buenas noches. Gracias a vosotros. Paco, esto es un asunto polémico. El tema del precio. Bueno, no polémico. Hay organizaciones que sí lo consideran polémico. La señora López tiene absolutamente toda la razón, ha puesto el dedo en la llaga. Es un escándalo que en este país, pero un verdadero escándalo, donde la compra de medicamentos y sobre todo la compra de medicamentos costosos se realiza en un 90% con recursos públicos, porque son medicamentos que se compran para el sistema público de sanidad. Es una vergüenza que no haya intervención sobre los precios, que no se conozcan los precios. Y sabemos perfectamente lo que ha ocurrido con otros tratamientos costosísimos cuando se han reventado los mecanismos de patente. No hay más que mirar a lo que ocurrió con el tratamiento del SIDA, absolutamente controlado por las farmacéuticas durante mucho tiempo, hasta que algunos países del mundo decidieron que se pasaban por el arco de triunfo las patentes del SIDA, y a partir de ahí consiguieron acabar con la enfermedad, o por lo menos contenerla en sitios donde se pensaba que el SIDA iba a ser imbatible, como por ejemplo la India o como por ejemplo África. Yo creo que si una farmacéutica quiere vender al mercado, al libre mercado, sus productos,
puede fijar sus precios porque estamos en un sistema capitalista. Pero si una farmacéutica quiere vender al Estado, que es lo que hace, colocando el 90% de su producción al Estado, tiene que atenerse a precios formales. Cuando el Estado entra a licitar cualquier tipo de cosa, la licita en base al coste real de lo que se produce. Cuando el Estado licita una carretera, establece cuáles son los mecanismos, cuánto hay que pagar por kilómetro, cuánto hay que gastar en asfalto, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que sucede? Que las farmacéuticas controlan la información de sus procesos. Y ese control es lo que permite que se esté jugando económicamente con la vida y la muerte de las personas. Cuando te dije que no era polémico es porque creo que es un escándalo sin paliativos. Claro. Más allá que polémico. Claro, la falta, yo totalmente de acuerdo, también la falta de control de las farmacéuticas es algo que sabemos, todos conocemos y sabemos todos los abusos que se cometen en este sentido. Lo que pasa que también eso de que no todos los pacientes tienen los mismos medios, hay una parte de los tratamientos, cueste lo que cuesten, que tienen que ser atendidos por la sanidad pública en función de la renta de cada uno. Mire, y tienen que asumirse porque es que si no los están desahuciando de por vida, si no pueden pagarlo. Les voy a dar un dato, porque Paco hablaba de otros países. Un mismo medicamento puede tener un precio de 180 euros en Sudáfrica y de 1.200 euros en España. Esto pasa con muchos medicamentos. Es que están jugando con nuestra salud y lo que decía Paco, ¿quién le pone el cascabel al gato? ¿Quién pone coto a este abuso que están practicando las farmacéuticas con los precios de los fármacos que en muchos casos depende la vida de las personas, la posibilidad de que lo tomen o no? Yo creo que es el momento ya de ponerse firme en este asunto y de hacer que las farmacéuticas, como bien se ha dicho aquí, pues no hagan negocio en definitiva con la vida de las personas. Pero se está incumpliendo la ley de transparencia al no saber de qué manera se pagan o se fijan estos precios, Carlos. Pues eso, si no se hace, es culpa también de las instituciones que deberían exigirlo, pero es que el poder de las farmacéuticas es muy grande, es muy amplio y hacen uso de ese poder para dominar incluso a los gobiernos, pero está claro que hay que acabar, hay que frenar ese avance capitalista tremendo que tienen las farmacéuticas porque están jugando con la salud. 180 euros en Sudáfrica, a lo mejor es casi como 1.200 en España, pero evidentemente es una vergüenza que pongan los precios según la renta media de cada país. Juan y a mí me parece, me sumo a lo que se está diciendo aquí, y escandaloso cuando entran los agentes estos que venden productos farmacéuticos en los centros de salud públicos y se ponen a negociar con los médicos. Se han hecho algunos cambios legislativos, algunos códigos deontológicos que plantean, por ejemplo, que si algún médico va a algún congreso que lo publique, ¿no? Y que se diga quién patrocina, porque también es una auténtica vergüenza, ¿no? Como el tema de los genéricos no ha triunfado tanto precisamente por la compra o el soborno de estas industrias a médicos y a médicos de hospitales públicos. Bueno, hay que decir también que el tema de los visitadores médicos que está diciendo Juan, eso ya se reguló bastante más. Y que ahora ya no es así, en plan de que estas personas no llegan a la consulta de un médico y el médico les encarga tanto. Esto ya no funciona así, es totalmente distinto. Hacen una labor de asesoramiento en principio, ¿vale? Es lo que suena bien, lo de asesoramiento. No, pero es lo que pasa ahora mismo. Sí. Estas personas, no te lo digo porque es que conozco un poco el tema. Estas personas van cobrando, son comerciales y van cobrando si las empresas para las que trabajan detectan que los médicos a los que visitan, emplean más ese medicamento determinado. Pero no están vendiendo un médico directamente. Ojo con eso, que estás diciendo algo que no es así. Pero en los centros no deberían de entrar en los centros públicos. Lo lógico sería que en una consejería de sanidad... Eso es otra posibilidad. Eso es lo que estoy planteando yo, porque lo otro ya se Pero no están vendiendo directamente a ningún médico. Yo no estoy diciendo que venden. Se le puede llamar asesoramiento o le puede llamar... Se ha reabierto, por cierto, en los últimos meses la idea de una farmacéutica pública. Yo no sé si esta idea es valorable, es asumible... Pues sería desde luego que muy bueno, pero yo creo que no lo van a permitir las farmacéuticas. La industria farmacéutica es muy fuerte, tiene mucho poder y ya hay muchas puertas giratorias por ahí, pero ojalá la clase política apostase pues, por tener farmacéuticas. La Unión Europea podría tener farmacéuticas públicas, sobre todo para algunos medicamentos importantes como estos, como los del cáncer, que cuestan lo que estamos diciendo que cuestan, que eso no lo puede soportar una persona normal. Bueno, pues ahí sí, podría ser una apuesta poquito a poco, pero no creo que lo permitan. Bueno, sí, decir solamente Paco, una cosa, venga, cerrando. Un tratamiento para el cáncer no es lo mismo que un medicamento para el cáncer. No hay medicamentos que cuesten 300.000 euros. Es un tratamiento que implica radiología, que implica una serie de cuestiones. Etcétera. Sí. Lo que sí es cierto es que cuando hablamos
de los costes, digamos, de los medicamentos, no solamente tenemos que hablar de los medicamentos especialmente costosos, sino sobre todo los medicamentos de uso común, de aquellos medicamentos que tienen una absoluta generalización. Se ha avanzado muchísimo, de verdad, Juan. Todavía sigue habiendo golfería e injusticias, pero se ha avanzado muchísimo en el uso de genéricos, que es cada vez más frecuente. Se ha avanzado muchísimo en el control de que no se produzcan compras directas a los profesionales de la medicina. Se ha avanzado en el control de la producción, pero hay algo en lo que nadie ha conseguido avanzar. Yo no creo que sea cuestión de montar farmacéuticas públicas, igual que no creo que sea cuestión de montar cines públicos. Creo que es cuestión de hacer que todo el mundo cumpla la ley. Y una manera sencillísima de saber cuál es el margen de beneficio que tienen las compañías es saber igual cuáles son sus resultados en bolsa, cuáles son su contabilidad analítica. Lo que no pueden decir es que el coste que se aplica finalmente al producto médico es consecuencia del tiempo de investigación, porque al final eso es eterno, claro, eso es eterno, y vas a estar cobrando lo mismo siempre. Dejamos este debate aquí y vamos a tratar, yo creo que es el tema de la semana. La imagen que vamos a ver era impensable hace tan solo unas semanas. La estamos viendo ya. Después de meses sin ponerse de acuerdo, bastaron 24 horas para pactar lo que parecía imposible, un gobierno de coalición entre el Partido Socialista y Unidas Podemos. Una coalición que hace tan solo unos meses, como decía, le quitaba el sueño a Pedro Sánchez. Escuchen. Bien, yo sería presidente del gobierno y tengo que reconocerle que sería un presidente del gobierno que no dormiría por la noche, junto con el 95% de los ciudadanos de este país que tampoco se sentirían tranquilos, incluso votantes de Unidas Podemos. Bueno, pero han bastado unas nuevas elecciones que han servido sobre todo para aupar a Vox, para que Pedro Sánchez haya pasado de no poder dormir a sentirse ilusionado. En todo caso, el proyecto político es tan ilusionante que supera cualquier tipo de desencuentro que hayamos podido tener durante los últimos meses. Enseguida vamos a preguntar a nuestros contertulios por qué ahora sí y antes no, por qué ahora sí hay un pacto de gobierno y hace 3 o 4 meses no. Pero a partir de este pacto, de este principio de acuerdo, se abre una puerta sobre todo para conseguir apoyos. Hay que sacar la calculadora, Wendy, porque no todo está hecho con ese pacto PSOE-Unidas Podemos. Vamos a tener que empezar a contar con esa calculadora, sí, como bien decías, porque tras el pacto de Sánchez-Iglesias, PSOE y Podemos sumarían 155 diputados con la certeza de que contaría con los 3 de Más País. Aún con estos 158 diputados, la investidura aún seguiría en el aire. Y como bien decías, vamos a tener que hacer cálculos, así que pendientes en casa porque los vamos a hacer además apoyados con este gráfico. Bueno, aquí lo que tenemos, esto es prácticamente lo que se tiene ahora, 158 diputados. Pero claro, hace falta mayoría absoluta en esa primera votación de investidura, pero es que en una segunda votación hacen falta más síes que noes. ¿Y cómo va ese cálculo? Vamos a ello. Con estos 158 diputados tendríamos que sumar así uno del Partido Regionalista de Cantabria, ahí lo tenemos, otro más de Teruel existe, los 6 del Partido Nacionalista Vasco y uno más del Bloque Nacionalista Gallego. Así tendríamos 167 votos a favor. En este escenario, Sánchez necesitaría 17 abstenciones para ser investido en esta segunda vuelta. Vamos a sumar, por ejemplo, qué pasaría si hay apoyo de Nueva Canarias y de Coalición Canaria. Con el apoyo de los nacionalistas canarios, Sánchez sumaría, en este caso, ahí lo estamos viendo, 169 síes y solo necesitaría 13 abstenciones, precisamente justo los escaños con los que cuenta Esquerra Republicana. Bueno, aquí es una de las claves, 13 votos, 13 abstenciones, hay que fijarse en Esquerra Republicana. ¿Qué pasaría si finalmente Esquerra Republicana vota no a la investidura de Sánchez? Si Esquerra Republicana votara no, este va a ser el panorama, exactamente, 181 votos en contra frente a los 169 a favor, es decir, no saldría adelante esa investidura de Sánchez. Bueno, pues vamos a buscar otras opciones. Vamos a buscar. Si esto no sale adelante, como lo estamos viendo en la pantalla, otra opción es que Pedro Sánchez, el Partido Socialista, se una a Ciudadanos. Cabe la posibilidad de esa opción. Siendo así, escuchen bien, ¿qué tiene que pasar? Solo necesitaría la abstención del Partido Popular y un único voto de otra formación, independientemente de que el resto de las formaciones voten en contra. Por ejemplo, imaginemos que Coalición Canaria y Nueva Canarias lo apoyan. Este sería el resultado. 132 votos a favor, como decíamos, con la abstención del Partido Popular y con el no
de los 129 votos, ya se podría llevar a cabo esta investidura. Este Sería sería el panorama en el sí. caso de que Ciudadanos acceda. Sería una segunda votación en la investidura bastante ajustado, una situación también complicada, como casi todas las posibilidades que tenemos por Así está delante. la cosa. Gracias, Wendy. Con la calculadora, hemos sacado la calculadora. Vamos a trasladarle a los colaboradores esta noche la cuestión que yo dejaba en el aire. Ya saben, esta semana se ha producido pues esa firma, ese principio de preacuerdo, y yo, antes de sacar la calculadora con Wendy, pues preguntaba por qué ahora sí y antes no, porque entre las primeras elecciones y estas segundas elecciones han pasado 6 meses. ¿Por qué antes no se aceptaba una vicepresidencia de Unidas Podemos, ahora sí? ¿Por qué antes no con Pablo Iglesias y ahora sí? Santi, que te veo a sentir. Bueno, yo creo que por 2 razones fundamentalmente. Porque los resultados electorales han dicho al Partido Socialista que a pesar de la repetición de los comicios no ha mejorado sus resultados, sino que los ha empeorado. Y también se han dado cuenta de que ese logro que querían, que era mantener un gobierno central tan solo de un color político, gobernado únicamente por el Partido Socialista, es totalmente imposible. Así que el mal menor es gobernar junto con Unidas Podemos, si se puede. Yo creo que evidentemente Pedro Sánchez se dio cuenta de que la jugada maestra que pretendía lanzar, que era conseguir un mayor apoyo popular en estas segundas elecciones, no le fue tal y como tenía previsto, porque no contaba con la reacción que iba a producirse en Cataluña. Eso demuestra además la rapidez, o eso es producto de la rapidez con la que se llegó al acuerdo. Prácticamente horas después de haberse producido las elecciones ya alcanzaba ese acuerdo y dejaba atrás todos esos vetos que había impuesto a Unidas Podemos, ¿no? Yo creo que esa es la lectura, y ahora digamos el foco habrá que ponerlo en si consigue los apoyos suficientes para lograr la investidura. Pero Marta, ¿no crees que ha dejado un poco en fuera de juego a mucha gente este cambio de actitud en tan poco tiempo? No, yo creo que fuera de juego, por lo que ha sorprendido sobre todo es la rapidez con la que se ha llegado al acuerdo, ¿no? En la misma noche electoral, porque fue esa misma noche cuando hicieron la llamada. Yo creo que aquí es que las circunstancias de ahora no son las circunstancias de abril, ¿no? Es decir, efectivamente está la sentencia de por medio del 1 de octubre del referéndum, está la crispación en Cataluña, que lleva ya un mes incendiada, y sobre todo está el crecimiento de Vox. Es que lo que les ha hecho, yo creo que romper en el Partido Socialista todas las resistencias que han tenido siempre a pactar con formaciones de tendencia comunista, que ha habido una resistencia histórica desde Felipe González hasta ahora, se ha logrado romper, en este caso simplemente por el crecimiento de la ultraderecha. Paco, solo en 10 segundos, ahora retomo contigo porque tenemos preparado también otra información. ¿Por qué ahora sí y antes no? Porque ahora les convenía y antes no les convenía. Si es que es sencillísimo, si no hay que darle más vueltas. Antes se fiaron de las encuestas de José Félix Tezano, que decían que el Partido Socialista iba a sacar 15 diputados más. Y luego vino la realidad y vieron que no, y dijeron, Dios mío, o nos damos prisa o aquí se puede producir la marimorena, ¿no? Bueno, ahora seguimos con esta cuestión, pero también queremos analizar los resultados de la pasada convocatoria electoral, Wendy, resultados que arrojaron los votos en Canarias. ¿Cómo quedó la situación? Pues sí, Miguel Ángel, y para ello contamos esta noche con la presencia de Samuel Toledano. Muy buenas noches. Hola, buenas analista noches. en comunicación política, y precisamente, ya lo comentaba Miguel Ángel, preguntarte en primer lugar una valoración de las pasadas elecciones, de este pasado 10 de noviembre. Cuéntanos. Pues el Partido Socialista y Podemos han perdido votos, pero dentro de lo que cabe no le ha pasado tanta factura al fracaso de las negociaciones durante el verano. De hecho, el Partido Socialista sigue consolidado como la primera fuerza, salvo en las zonas de los nacionalismos periféricos, particularmente Cataluña y el País Vasco, y está consolidado además como el partido más apoyado por la población con las rentas más bajas, frente al PP y Vox, que son los partidos preferidos por las personas con las rentas superiores. Luego nos encontramos también con el Partido Popular, que ha subido y se ha visto beneficiado, y luego evidentemente lo que ha sido la mayor sorpresa, tanto a nivel estatal y también evidentemente en Canarias, ha sido la irrupción de Vox, que ha sido, en el caso de Canarias, ha aumentado 50.000 votos, se ha consolidado además como una fuerza preponderante en muchas zonas, es la segunda fuerza en muchas zonas, por ejemplo en el sur de Tenerife y en otras zonas de Canarias. En las zonas turísticas, además, aquí lo vamos a ver en este mapa. Sí. Tiene ahí un peso, no solo como primera fuerza en esta zona, sino también como segunda fuerza en otras zonas. Llamativo porque son zonas donde existe una gran presencia de población extranjera y evidentemente teniendo en cuenta el discurso, en este caso, que es un discurso marcadamente anti-inmigración que tiene Vox, pues llama la atención
y ya luego, evidentemente, pues nos encontramos con la otra sorpresa que existe en estas elecciones, que es la caída de Ciudadanos. Así es, también cabe destacar el tema de los partidos nacionalistas, ¿no? Sí, exactamente. Los partidos nacionalistas nos encontramos además que Coalición Canaria y Nueva Canarias en estas elecciones han perdido 50.000 votos de los que habían obtenido por separados en las anteriores elecciones en abril, y como vemos se ha mantenido de alguna forma en algunas zonas rurales, y dentro de lo que cabe se consolida también un poco la caída, y dentro de esto lo que podemos también ver es que tampoco han aprovechado la caída de Ciudadanos, que ha sido muy llamativa. Ahí quería ir, a Ciudadanos. Ha desaparecido en Canarias. ¿A dónde ha ido ese voto, Samuel? Fueron 100.000 votos, y lo que sucede también a nivel nacional ha pasado a nivel en Canarias. Ciudadanos, en esa deriva que ha tenido desde un partido de centro a centro-derecha, derecha y extrema-derecha, al final se ha encontrado con que hay un partido original de extrema-derecha que es Vox, y el ciudadano, o el votante en este caso, ha visto un partido copia, una falsificación, por decirlo de alguna forma, que era Ciudadanos, y ha visto un partido original que es Vox, y entre la copia y el original pues han optado por Vox. Quería preguntarte precisamente, ¿por qué tantos votos a Vox? ¿Por qué ese auge? ¿Cómo de la noche a la mañana tantos canarios se han levantado siendo de extrema derecha? A ver si nos lo puedes explicar brevemente. Claro, la extrema derecha ha existido en España, al fin y al cabo no deja de ser heredera del franquismo y de la ideología fascista. Lo que sucedía es que el Partido Popular tenía un amplio espectro dentro del centro-derecha, y ahí de alguna forma estaban esos votantes. Lo que ha sucedido ahora es que hay un partido genuino, exclusivo, de extrema derecha, que es el caso de Vox, y además es un partido honesto y coherente con lo que piensa y luego con lo que dice y hace. Algunos partidos, digamos, tienen un diferente comportamiento entre lo que dicen y hacen, pero Vox dice que la inmigración es el problema de España, los responsabiliza de la delincuencia, los responsabiliza del problema de la sanidad, y hasta incluso de alguna forma pues lo señala. Y lo mismo podemos hablar con la ideología de género, que culpan a una especie de grupos feminazis, o el adoctrinamiento que puede existir a lo mejor en escuelas para la orientación sexual. Se nos echa el tiempo encima. Te voy a pedir brevedad para la siguiente pregunta, porque no quiero terminar contigo sin antes decírtela. Esta en relación a los medios de comunicación, y es que según las conclusiones del último CIS, la mayoría de los españoles, muchos españoles, eligen más las redes sociales para informarse de la campaña electoral antes que la prensa escrita, la radio, incluso antes que los programas electorales. ¿Cómo ha influido esto? ¿Cómo ha repercutido en estas últimas elecciones? Y hablaríamos así de que nos enfrentamos a una sociedad peor informada. Sí, sin duda Internet ha llegado a una situación paradójica. Existe mucha información, pero existe mucha desinformación porque el ciudadano no sabe informarse. Las redes sociales también tienen un elemento curioso, y es que vamos a las redes sociales, pero gran parte del contenido informativo que están en las redes sociales viene de los medios corporativos. Por lo tanto, lo que hay que hacer es apuntar al contenido, a los medios de comunicación, y a buscar de alguna forma que cambien la dinámica que tienen los medios de comunicación, y empezar, en el caso de las coberturas de las campañas electorales, a cambiar por completo lo que hacen. Es decir, empezar a retomar el control de la agenda informativa, no dar pie, no publicar determinado tipo de informaciones que sabemos que alimentan discursos de odios, que es lo que hace habitualmente Vox, y de alguna forma que el medio de comunicación, los periodistas y también la ciudadanía y las autoridades públicas vuelvan a tener conciencia de la importancia del periodismo como agente que garantiza el derecho fundamental a la información. Nos quedamos con ese último mensaje. Gracias por estar esta noche con nosotros, Samuel Toledano. Gracias a ustedes. Y gracias también por hacernos despejar algunas dudas sobre esta última campaña, Miguel Ángel. Bueno, ahora seguimos analizando estos datos bastante interesantes. Seguimos analizando cómo suma también Pedro Sánchez de cara a esa investidura, y vamos a hablar con uno que puede ser clave, con Pedro Quevedo de Nueva Canarias. Va a ser tan solo en unos minutos. Ahora volvemos. Bueno, pues lo prometido es deuda. Está con nosotros Pedro Quevedo, diputado electo por la provincia de Las Palmas, por Nueva Canarias. Señor Quevedo, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué va a hacer Nueva Canarias? Esta mañana escuchábamos y atendíamos a esa rueda de prensa de Coalición Canaria y Nueva Canarias, abiertos a sumar. ¿Va a sumar Nueva Canarias con Pedro Sánchez y con Pablo Iglesias? Bueno, vamos a ver, yo creo que por ser claros y precisos, lo hemos intentado explicar en una rueda de prensa esta mañana. Coalición Canaria y Nueva Canarias vamos a estar en una estrategia conjunta en relación con las negociaciones con el Partido Socialista, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos de acuerdo en que es necesario desbloquear la política española y que es necesario promover la gobernabilidad. Este es un asunto determinante. Estos 7 meses lamentables de desacuerdo han hecho un daño tremendo a la gente, y en Canarias más,
y por lo tanto es necesario intentar desbloquear. Eso significa, escuchamos lo que tenga que plantear el Partido Socialista, diremos que nosotros exigimos el cumplimiento con los derechos de Canarias y con los derechos consolidados en los últimos años, y dependiendo de lo que surja de ahí, vamos a los órganos de dirección de cada partido y si el acuerdo es que sí, por supuesto, estaremos encantados en votar a favor. Dos preguntas breves. ¿Esto quiere decir que no va a haber votos diferentes entre Nueva Canarias y Coalición Canaria, que van a optar por una opción única los dos partidos? Y la segunda cuestión, hablando de esa agenda canaria, ¿ya han hablado con Adriana Lastra, con la socialista? A ver, la primera cuestión. Nosotros vamos a intentar... Nosotros tenemos un manifiesto de 71 puntos que creo que es muy importante para esta tierra, que es público y notorio además, se puede consultar fácilmente en Internet, y eso es lo que nos une. Y eso es lo que vamos a trabajar en Madrid. Además, consideramos que es interesante que ambas fuerzas políticas, el nacionalismo canario, tenga una posición única mientras sea posible, y creemos que lo es, porque ya hemos tenido una reunión de seguimiento, del seguimiento del pacto, donde hemos mostrado la voluntad de ir juntos en esta dirección. Por lo tanto, esa va a ser la estrategia. Por cierto, creo que eso fortalece los intereses de Canarias, no los debilita, en un principio. En relación con la señora Lastra, efectivamente se ha puesto en contacto con Coalición Canaria y con Nueva Canarias. Decidiremos quién debe estar y quién no en Madrid, porque la primera fase fundamentalmente es escuchar y decir algo bien sencillo, insisto. Presupuestos generales de 2017-2018, hay que respetar los logros conseguidos para esta tierra, que fueron muy importantes. El nuevo régimen económico y fiscal y el nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias. Esto hay que respetarlo. Y además tenemos una agenda general sobre el blindaje de las pensiones, la defensa de los servicios públicos, etcétera, etcétera, etcétera. Estas cuestiones van a estar encima de la mesa, y una cosa es la investidura y otra cosa es el gobierno, o digamos que la legislatura, pero tiene que haber un entendimiento elemental, porque tampoco se trata aquí de estar regalando a cambio de no sabemos qué va a pasar con esta tierra. Pedro Quevedo, buenas noches, muchas gracias. Un placer. Buenas noches. Bueno, antes sacábamos la calculadora, Paco. Estábamos hablando de Pedro Quevedo, con Pedro Quevedo si sumaban o no sumaban. Lo que pasa es que tienen que sumar muchos para sacar adelante esa investidura. En realidad hay cuatro opciones. Vamos a descartar la repetición de elecciones, quedan tres, porque solamente se manejan normalmente dos, pero hay tres. Una es la opción de una abstención nacionalista catalana, una abstención de los independentistas de Esquerra Republicana, que permita un gobierno de Partido Socialista y Podemos, junto con un montón de, partidos y partidetes de carácter local. Esa es una opción. La otra opción es un acuerdo del PSOE con Ciudadanos y con la abstención del Partido Popular, pero es que hay una tercera opción de la que no habla nadie y que es, yo creo que importantísima y que además podría producirse, que es que no haya posibilidad de llegar a un acuerdo porque se sostenga el bloqueo por los motivos que sean, y el rey Felipe toma la decisión de nombrar una persona independiente. Es una opción que se ha planteado en algunos lugares, tendría que ser aprobado y votado ese gobierno por el Parlamento. Por supuesto, el Parlamento tendría la obligación de pronunciarse sobre ese asunto, pero me imagino que si el rey propone un nombre, tendría que ser un nombre previamente consensuado con las principales fuerzas políticas del país, un nombre, un independiente. Yo creo que no estamos tan lejos de que esa posibilidad ocurra, y que eso es una de las cosas que también se han planteado los líderes políticos para avanzar tan rápido, porque cabe perfectamente la posibilidad de que si hay bloqueo por la izquierda o hay bloqueo por la derecha, al final haya que optar por buscar un independiente, vamos a decir, centrista, ¿no? Sin descartar esa posibilidad que tú pones sobre la mesa, Octavio, ¿qué ves más factible hoy en día, este jueves a las 11:10 de la noche? ¿Que Esquerra se abstenga en una segunda votación o ese pacto PSOE Ciudadanos y una abstención del Partido Popular? Porque esta tarde Feijóo, el líder de los populares gallegos, ya se ponía a la cabeza de una maniobra para que el Partido Popular facilitara ese acuerdo, se abstuvieran, etcétera, etcétera. Podría ocurrir en esa segunda opción, lo que habría que ver qué disposición tiene Ciudadanos de pactar con el Partido Socialista después de la debacle en la que se encuentra, y un partido que se encuentra prácticamente en la UBI. Yo creo que no está ahora mismo para estar hablando de pactos o no, sino para reconstituirse, regenerarse y volver a ilusionar a aquellos votantes que se le han marchado. Yo tengo la impresión de que la opción más factible es la primera, en la que
Partido Socialista con Unidas Podemos y el resto de partidos regionalistas, por llamarlo de alguna manera, lleguen a un acuerdo, y es muy probable que se produzca esa abstención de ERC, que ahora mismo parece que pone las cosas difíciles, pero no le queda otra, y lo ha dicho el presidente Sánchez o el candidato a presidente. Si no se produce ese pacto, la otra opción puede ser unas elecciones generales en las que la derecha por fin produzca el sorpaso. Claro, pero para conseguir esa abstención de Esquerra Republicana hay que pagar el peaje, porque los independentistas están poniendo ya cuestiones que tienen que ver con la soberanía, con la autodeterminación sobre la mesa. ¿Esto perjudica, beneficia ese pacto PSOE-Unidas Podemos? Juan, Santi. Bueno, primero se tienen que calmar las cosas en Cataluña, porque ya no es pagar o no el peaje, sino si bloquean la frontera no hay que pagar el peaje. No pueden pasar los camiones de todas formas, aunque paguen el peaje, ¿no? Al margen de broma. Yo tengo la impresión de que, la estrategia de Pedro Sánchez en estos momentos no era llegar a la Moncloa, porque ese pacto con Ciudadanos no es solo llegar a la Moncloa, sino hacer una legislatura de 4 años, y para ello luego hacen falta aprobar presupuestos y hacen falta más cuestiones. Por tanto, el pacto ese con Ciudadanos, con la abstención del PP, me parece muy flojo y podría garantizar llegar a la Moncloa, pero no lo siguiente. Y yo creo que Pedro Sánchez finalmente llegará a la Moncloa con los votos prácticamente de la moción de censura, porque no veo, por un lado, a Esquerra Republicana votando junto a Vox, y Esquerra Republicana sabe, estamos en elecciones en Cataluña, si estuvieran más cercanas le costaría más, pero abstenerse ahora a lo mejor no les cuesta tanto, porque además después necesita al PSOE para gobernar en Cataluña y para desprenderse un poco de Juntos por Cataluña, ¿no? De los que se está separando. Santi y Marta, venga. Sí, pero lo malo es que Esquerra ya está fuera de los límites. Esta tarde Pedro Sánchez decía que el diálogo tiene que ser dentro de los límites de la Constitución y del Estatuto, pero es que ya Esquerra no está ahí. Esquerra está pidiendo la independencia, está pidiendo la soberanía, y eso no está dentro de la Constitución. Está pidiendo un referéndum de autodeterminación, no la independencia. Vale, pero es que hace nada Pedro Sánchez estaba hablando de que en el Código Penal se iba a tipificar el que se condenasen los referéndums ilegales. El último debate. Exactamente, y ahora parece que ya no estamos en un problema de convivencia, sino en un problema político, que es lo que ha definido esta mañana. Decir que lo que está pidiendo Esquerra y los independentistas catalanes es que los catalanes decidan si son independientes o no. No están imponiendo nada. Y por eso te pregunto, ¿tú crees que el Partido Socialista, a que todos los catalanes por eso te pregunto, Juan, ¿tú crees que el Partido Socialista le diría ok a ese referéndum? No demos patente de corso a algo que es absolutamente ilegal y que no entra dentro de es que eso es lo que está pidiendo Esquerra Republicana. Yo estoy aclarando lo que piden los independentistas. Sí, pero bueno, es imposible. Eso es imposible de conceder. No es imposible. Es absolutamente imposible si no cambia la Constitución con el voto favorable de la mayoría de los españoles o de los partidos, ¿no? A los que hay que ponerse en el caso de Esquerra, decir, vamos a ver, ¿qué gano apoyando al Partido Socialista si no me van a dar el referéndum que yo quiero? Nada, pues entonces no los apoyo. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa Esquerra Republicana si se repiten unas elecciones generales y, como decís, gana la derecha? Y dice, pues nada, porque encima políticamente me viene estupendamente combatir a un gobierno de derecha. Marta, venga, que me pidió el turno de palabra. Yo creo que no le viene estupendamente combatir un gobierno de derecha y que van a intentar no llegar a eso. No olvidemos que Esquerra ya tuvo su predisposición a abstenerse en el 28 de abril cuando todavía estaba el PSOE diciendo que estaban dentro del marco constitucional, como no puede decir otra cosa, pero no Podemos, que Podemos entonces no había renunciado al referéndum de autodeterminación y ahora sí ha renunciado a él. O sea, el marco ya que están estableciendo de punto de partida es distinto. A mí Pedro Quevedo hizo una precisión que me parece importante, que dijo, una cosa son los apoyos de investidura, otra de legislatura. Sí, y es verdad que para los apoyos de investidura, en el caminar de Esquerra es posible que al final se lo termine dando por las razones que sean y porque lleguen a una mesa de diálogo o no, o las que sean, pero que puedan llegar. Pero una vez que tenga la investidura, a ese gobierno no hay quien lo tumbe. Ya no hay alternativa a echar ese gobierno. Será un gobierno débil, pero estará durante 4 años con un... Pero no, un segundo, es que las elecciones se convocan porque no se puede aprobar los presupuestos. También habría que pactar la investidura y los presupuestos. Como que no se puede tumbar. Como que no se puede tumbar, claro que sí. Pero no se tumba con una moción, ya no sumaría porque la derecha no suma. Esa es la realidad. Justamente, ese creo yo que es la jugada de Esquerra, creo que puede ser esa. Es decir, ahora mismo ellos ponen 2 líneas rojas, que es el referéndum del que estábamos comentando o el indulto, o las dos cosas. Bien, es el papel que ellos tienen que jugar. Saben que no lo van a lograr de entrada en un acuerdo, pero por eso dirán, bueno, nos abstenemos y vamos a seguir peleando, porque sabemos que después viene el presupuesto.
después vienen los presupuestos y viene la gobernabilidad del país. Y esto es lo que han puesto sobre la mesa al principio, pero creo que serán inteligentes, apoyarán absteniéndose y esto seguirá siendo repetitivo. Está tan claro que la apoyarán absteniéndose que ya Pedro Sánchez está haciendo los primeros guiños, ya ha hablado de la existencia de no de una crisis de convivencia, sino de una crisis política, de una crisis territorial. Ya está cediendo en el lenguaje, Está cediendo algunas pretensiones, no, pero es que... Decir que eso siempre dijo que era un problema político territorial en el Estado español. No, pero una cosa es el lenguaje que utilice. Se aceptó en primera instancia, hace unos meses, la figura del relator y luego rompió las cartas. Pero es decir, hay un problema que tú, para ganarte el apoyo en una investidura, puedas ceder, como hizo Aznar, no lo hizo hace tanto tiempo Aznar, en el 98, cuando habló del movimiento de liberación del pueblo vasco, y no lo hacía para declarar la independencia o favorecer los fines de la banda ETA, que era la independencia, sino para sentarse simplemente a negociar con ellos. Hay una cosa que es muy discutible y dudosa, que es que ETA fuera un movimiento de liberación nacional, ponía bombas y mataba gente, eliminaba a los adversarios, pero que en España hay un problema territorial y que ahora mismo está más centrado. Es un problema ficticio creado por las fuerzas independentistas a base del control de la educación, a base del control... Hace 300 años estaba la TV3 entonces. En 2012, ¿cuál era el porcentaje de independentistas? Ha crecido exponentialmente en los últimos 5 años. Vale, está bien, es la Bueno, vamos a 2012. Bueno, por no convertir esto en un debate sobre Cataluña nuevamente, yo creo que básicamente lo que podríamos plantearnos es qué está ocurriendo en la política española, que los políticos han perdido completamente la vergüenza y son capaces de cambiar de posiciones, de mercar de posiciones, de decir una cosa en campaña electoral, al día siguiente justo la contraria, de plantear que ilegalizarán en el Código Penal los referéndums y ahora plantear que se trata de un problema político, a ver cómo lo resolvemos. Yo creo que habría que plantearse qué diablos está pasando en este país, que la política no sirve más que para ganar elecciones. Paco, que nos hemos instalado en el frentismo, hasta con el tema de Amancio Ortega estamos ideologizándolo todo. Ahora seguimos hablando de este asunto porque vamos a analizar pues lo que nos deja las elecciones del 10 de noviembre. Fíjense, esas elecciones, las del pasado 10 de noviembre, han logrado acercar a los líderes, lo decíamos, del PSOE y de Unidas Podemos, pero también se han llevado a otros dirigentes por delante, como Albert Rivera, quien se despedía así de la vida política tras dejar su partido con tan solo 10 diputados. Me dimito como presidente de Ciudadanos. Creo que es momento de ceder el testigo no solo en la presidencia de quien elija a los militantes, sino también dejar paso a otro diputado que esté al 120% como yo he estado estos 4 años. Es que dejo la política. Dejo la vida pública, también en coherencia con lo que soy, de dónde vengo y lo que pienso sobre la vida y sobre la política. Ese era precisamente el momento. Canarias no estuvo al margen de la debacle de Ciudadanos. En las islas se quedaron sin los 2 diputados que mantenían desde 2015. Por ejemplo, Melissa Rodríguez no pudo reprimir las lágrimas en la misma noche electoral. Ha sido un honor, ha sido un honor representar a las islas. Bueno, pero en este análisis de los resultados podemos afirmar que prácticamente todos los partidos, salvo Vox, perdieron de alguna forma. El Partido Popular no alcanzó sus expectativas, quedándose por debajo de la barrera de los 100 diputados que aspiraban a conseguir esos 100 diputados. El PSOE dejó atrás 3 diputados y cerca de 800.000 votos en una convocatoria electoral diseñada por los socialistas para lo contrario, para recuperar poder. Y el retroceso también de Podemos avanza. Lo estamos viendo a medida que se convocan elecciones. Si en 2015 lograron 71 escaños, el pasado mes de abril obtuvieron 42 y fijan ahora su tope en 35 diputados. Por último, los nacionalistas canarios, que se han quedado con un sabor agridulce. Por una parte, la alianza entre Coalición Canaria y Nueva Canarias logró arañar ese escaño por Las Palmas, pero la merma de votos vino de un diputado que perdieron de los 2 obtenidos en las pasadas elecciones por la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Como hemos visto, muchos damnificados en estas pasadas elecciones. Yo no sé, así en una ronda rápida, para ustedes, ¿quién ha sido el gran perdedor? ¿Ciudadanos quizás? Han perdido sobre todo, Miguel Ángel, los 3 partidos que bloquearon, que pudieron desbloquear la situación y no lo hicieron. PSOE, Podemos y Unidas y Ciudadanos.
Fueron los tres que realmente han perdido, y creo que es un castigo clarísimo del electorado. En el caso de Canarias, Coalición Canaria y Nueva Canarias perdieron más votos que el Partido Socialista. Pero eso es otra cosa. Y respecto a eso, yo creo que el tema de la unidad de acción que ha planteado Quevedo y Coalición Canaria y Nueva Canaria tiene mucha importancia. Tiene mucha importancia, no solo que, por cierto, han sido los últimos que han sido llamados a consultas. A mí me ha llamado mucho la atención ese dato, detrás de los cántabros, existe Teruel, etcétera, etcétera, y fueron llamados cuando cambió el diputado del PNV que bailó cuando se quedaron con 6 y no con 7. Cuando se quedaron justitos para poder. Yo creo que estaban ahí viendo si podían no contar con Coalición Canaria. Octavio, volviendo Ciudadanos, ¿va a haber tiempo para que se recompongan o estamos en el principio del fin de Ciudadanos? No, hombre, yo creo que no, precisamente porque Arrimadas, desde mi punto de vista, era el gran valor de Ciudadanos, lo fue en Cataluña, cuando el procés, y yo creo que el hecho de haber sido llevada por Rivera a Madrid la eclipsó, la mantuvo en un muy segundo plano, que ahora puede recuperar. Todas las voces del partido apuntan a que ella va a ser la líder natural, y creo que a Ciudadanos sí le queda bastante recorrido, siempre con ese mensaje de moderación, de centro, por el que el partido de Ciudadanos fue... obtuvo tanto apoyo popular y que luego fue perdiendo a medida que se fue escorando a la derecha por parte de Rivera, que le pasó eso de que el poder efectivamente te deja solo y te ciega, y le hizo llevar el partido hacia la debacle en la que se encuentra, ¿no? Siguiendo en ese bloque, ¿qué va a pasar con el Partido Popular? Se quedó lejos de los 100 diputados, era una de las expectativas del partido de Pablo Casado. Sí, pero aguantó el tirón del empuje de Vox. Hay que tener en cuenta que le ha salido, bueno, pues un rival duro por la derecha, ¿no? Yo hay una cosa que, hablando de los perdedores, yo no metería a Podemos entre los perdedores, porque hay que recordar que está también Más País, que le quitó muchos votos, ¿no? Yo creo que los perdedores de estas elecciones quizás son el PSOE y Ciudadanos, principalmente Ciudadanos, que está a punto de pasarlas muy difícil. El Partido Popular tiene también ahora que recuperar el espacio de centro, y quizá la lucha esté ahí entre Ciudadanos. Si se mantiene en el centro derecha, lo va a absorber el Partido Popular. Si ellos se tiran un poquito a la izquierda, entonces recuperarán el centro. ¿Compartes también lo que dice Carlos de que Podemos no es uno de los perdedores de estas elecciones, Santi? Desde luego no es el mayor perdedor. Yo creo que Ciudadanos ahora ha cometido el mismo error que en su momento cometió en 2016 Podemos, cuando con esos resultados que acabamos de ver pensó que le podía dar el sorpaso al Partido Socialista y convertirse en el partido de referencia de la izquierda. Creo que Ciudadanos ha pretendido lo mismo por la derecha. En ambos casos me da a mí que han perdido de referencia un valor muy importante. La sociedad española le adjudicó a estos dos partidos el papel de ser la nueva política. Venían a solucionar el problema del bipartidismo y lo que quisieron fue convertirse en los partidos de referencia, sustituir a Partido Socialista y Partido Popular. En la medida en la que han perdido esa referencia de ser partidos que solucionan problemas, que llegan a consensos y alcanzan mayorías, no van a recuperar el voto de la gente. Juan, brevemente, pero lo cierto es que el bloque de izquierdas, lo decía Marta, Podemos y el PSOE perdieron alrededor de 1 millón y pico de votos. Sí, perdieron. Lo que pasa es que luego la suma de diputados los colocó en una posición, si no idónea, por lo menos mejor que la del bloque de derecha. Yo veo difícil lo que apuntaba Octavio, la recuperación de Ciudadanos, por lo menos a los términos que estaba, sobre todo porque tiene dos competidores ahora muy fuertes y partiendo de 10. Pero en el caso de lo que decía Marta, de lo de Coalición Canaria, que es la segunda bajada después de Ciudadanos, la más importante, la suma, digamos, provocó una bajada de 50.000 votos. ¿Y por qué los llaman los últimos? Porque en Madrid hay una confusión todavía grande. Es el discurso que ha tenido Ana Ramos durante toda una legislatura, un discurso antipodemos constantemente, que lo cambió en esta campaña electoral porque tenía a Pedro Quevedo al lado, pero ese discurso ha calado. Yo sigo oyendo tertulias en Madrid que siguen diciendo Coalición Canaria le votará el diputado, pero la diputada no, porque a todos lo llaman pero Coalición Canaria, y eso en Madrid sigue. O es que también se presionó desde aquí, desde Canarias, para que si se podía no contar con ellos, no se contara. Digo que no lo sé, pero es que es curioso las declaraciones que acaba de hacer Ángel Víctor Torres en el sentido de si lo que van a condicionar es a la agenda canaria, oye, que ya nos las están dando, que ya estamos nosotros aquí para que nos las están dando. Es que coloca al gobierno de Canarias, la jugada de Nueva Canarias, en una situación bastante... ¿Podría haber presión desde el gobierno, desde el Partido Socialista Canario? Pero desde luego, a mí me ha resultado llamativo. Ahora seguimos hablando de este asunto porque si hay un ganador en estas últimas elecciones, sobre todo por el aumento de los votantes, es Vox. Ha doblado el número de escaños en la Cámara Baja, en el Congreso. Tiene ahora mismo 52 diputados, incluidos dentro de esos 52 los dos canarios, los dos que ha conseguido por las circunscripciones canarias. Y dicen en Vox que esto es debido
al haber abierto los llamados, dicen ellos, debates prohibidos, Wendy. Pues sí, Miguel Ángel, y precisamente lo vamos a ilustrar en el siguiente informe. Lo que está claro es que más de 3,5 millones de votos respaldaron a Vox el 10 de noviembre. El partido de extrema derecha ha sido la fuerza más votada en Murcia y en Ceuta y reafirma su fuerza en Andalucía con 14 diputados y a solo 7.000 votos del Partido Popular. En Canarias han obtenido 2 diputados, uno por cada provincia, y en Madrid, Comunidad Valenciana o Castilla y León han cosechado grandes resultados. Las únicas comunidades en las que no han obtenido representación han sido Galicia, Navarra, La Rioja, País Vasco y Melilla. Vox duplica sus resultados y con sus 52 diputados en el Congreso, España pasa a formar parte del grupo de los países europeos en los que la ultraderecha es más fuerte. Así felicitaban a su líder, Marine Le Pen y Matteo Salvini. Felicidades a su líder por su impresionante labor de oposición, que ya está dando sus frutos después de solo unos años. Gran avance de los amigos de Vox. Nada de racismo y fascismo. En Italia como en España, solo queremos vivir pacíficamente en nuestro propio hogar. Bueno, y al margen de las felicitaciones, una de las cosas que más enorgullecen a su líder, Santiago Abascal, es la de haber abierto los debates prohibidos y los define así porque aseguran que a los otros partidos les da miedo abordarlos. Uno de ellos es el del modelo territorial. Vox propone abolir las comunidades autónomas y volver a un Estado centralizado. Fuera autonomías y Gibraltar español. Otro de sus caballos de batalla es la inmigración. Aquí piden proteger a los españoles de los inmigrantes irregulares y además de pedir su expulsión. Solicitan que se les deje de dar asistencia médica porque es demasiado cara. Hay que terminar con la sanidad universal para los inmigrantes. ¿Cuánto nos cuesta eso, señor Sánchez? ¿1.000 millones de euros? ¿2.000 millones de euros? ¿3.000 millones de euros? Usted lo sabe. Y piden también derogar la ley de violencia de género porque consideran que discrimina a un sexo de otro. En su lugar, quieren promover una ley de violencia intrafamiliar. Tristemente, sigue habiendo todos los años muchas mujeres asesinadas, pero también hay niños y ancianos que resulta que llaman al 016 y por ser varón les cuelgan el teléfono. Y por último, plantean reformar el IRPF y dejarlo en 2 únicos tipos. Uno del 20% para todas las rentas hasta 60.000 euros y otro del 30% a partir de esa cifra. En la práctica, esto supondría que las rentas más altas serían las más beneficiadas por esta reforma. De hecho, según Gesta, supondría un ahorro de más de 128.000 euros para las rentas superiores a los 600.000 euros. Preguntarles, Miguel Ángel, ¿qué le parecen estos debates prohibidos que propone Vox? Bueno, no sabemos si la explicación del ascenso de Vox es, como dicen ellos, pues abrir estos debates prohibidos, pero ¿a qué achacan que Vox se haya convertido en la tercera fuerza en este país? Yo estoy convencido de que la política se ha convertido en algo en lo que se le da un extraordinario valor al cambio. En general está ocurriendo con todas las facetas de la vida humana. La velocidad, lo nuevo, la atracción por lo novedoso, y yo creo que lo que ha ocurrido con Vox básicamente es que nos hemos fiado del poder taumatúrgico de lo nuevo, ¿no? Es decir, de repente aparece una formación política que había estado de alguna manera oculta, vedada en los medios de comunicación, que no se había podido expresar por su propia boca, por decirlo de alguna manera, participa en un debate y primero proyecta la imagen de que no son tan radicales como se había dicho inicialmente, porque se los había presentado algo así como fascistas recalcitrantes que iban a imponer un Estado hitleriano o alguna cosa por el estilo, y que además manifiestan una serie de preocupaciones que son preocupaciones comunes a muchos ciudadanos españoles. Desde mi punto de vista son preocupaciones alimentadas, falsas, que no se sostienen, pero que son comunes a muchos ciudadanos españoles, concretamente a 3,5 millones de ciudadanos que les han votado. Esa es la clave de esta historia, es decir, ignorar lo que estaba ocurriendo con Vox, desde mi punto de vista, fue un error.
los ignoramos desde el punto de vista de sus propuestas, no se los combatió políticamente, pero sin embargo nos pasamos el tiempo enalteciendo, hablando de Vox, llevando a Vox continuamente a titulares, hablando de su crecimiento, hablando de sus posibilidades. Nos hemos cargado el sistema político español. Esa es la impresión que tengo. Yo lo primero que diría es que no hay debates prohibidos en España, ¿no es verdad? Hay debates superados que ellos pretenden reabrir, ¿no? Pero no debates prohibidos, porque eso es... antes decía Samuel Toledano, hablaba y dijo que Vox era un partido honesto porque cumplía con las promesas que hacía, ¿no? Yo creo que la honestidad es otra cosa, en cualquier caso podría ser coherente, ¿no? Porque la honestidad va a la defensa de los derechos humanos y de un montón de cuestiones que se están saltando a la torera de forma descarada, ¿no? Pero sí es verdad que son coherentes con intentar llevar a aplicar sus políticas. Lo grave no son ellos, lo grave es que cuenten con trampolines como Ciudadanos y el PP, que en las instituciones están avalando todas esas políticas y permitiéndoles llevarlas a cabo. Yo lo que creo es que, bueno, por ejemplo, en el tema de la inmigración o la postura en temas como la ley de violencia de género, yo no creo que quien haya votado a Vox en su gran mayoría, no soy analista político, pero entiendo que no lo han votado. De repente España no se ha vuelto franquista o se ha vuelto antifeminista. Yo creo que en parte tiene razón Paco cuando dice que efectivamente lo nuevo tiene cierto morbo, cierta atracción. Ha pasado con Podemos, que luego ha ido cayendo, ha pasado con Ciudadanos, que ha caído brutalmente, y le va a pasar a Podemos. Yo estoy seguro de que va a ser así. En todo caso, sí es verdad que yo creo que Vox ha dado en una tecla importante, que es el problema territorial, primero la cuestión catalana y segundo la distribución o la profusión de entidades, de diputaciones, de comunidades autónomas que sí el ciudadano está viendo como un coste extra que podría ahorrarse. Pero el conflicto catalán, Juan, explica este aumento de votos. Yo creo que sí, entre las cosas que citaba Paco, me da la impresión de que la gente no siente que los hombres están más marginados, que la gente no siente que la violencia machista sea un invento y la gente no se cree que un niño llame... Yo no he citado nada de eso, Juan, no. Revisa lo que he dicho, porque yo no me estaba refiriendo fundamentalmente... Que ha dado con sentimientos que hay gente que lo puede pensar en España. Sí, con sentimientos, pero me estaba refiriendo precisamente, porque como no dije ninguno, no digas que dije lo que no dije, me estaba refiriendo precisamente, por ejemplo, al tema de la unidad territorial, me estaba refiriendo al tema de la inmigración. Retiro la alusión a Paco. Yo hice alusión a que decía que había conectado con las necesidades de la gente y luego hice una relación de lo que Vox considera debates y necesidades de la gente. Son dos temas. De una parte de la gente, de 3,5 millones de españoles. Bueno, pues yo creo que 3,5 millones de españoles no se creen que un niño lo están matando y le están pegando y llama al 061 y le dicen que llame a otro sitio, como acaba de decir patéticamente Rocío Monasterio. Yo pienso que en la línea de Octavio, que el tema del nacionalismo español se ven más representados y consideran que la derecha acomplejada está representada por ahí porque tampoco está habiendo conflictos con temas migratorios en España y justo cuando había habido una caída en los últimos años del tema de la migración irregular. Yo creo que más bien es un grito de rabia, que tiene que ver también con lo que se ha venido a llamar España vacía y que hay muchos ciudadanos que yo creo que piensan que sus comunidades, sus provincias, sus pueblos, sus ciudades están abandonadas en cuanto a sus necesidades y que no se potencian y que sin embargo sí que se potencia por otras razones de carácter fundamentalmente político a otras comunidades como Cataluña y como el País Vasco. Personas que viven a lo mejor en Soria, en Palencia, en La Rioja y dicen, bueno, y aquí no se invierte, aquí no se trae industria, aquí, ¿quién está pensando en nosotros? Nadie. Y ello creo que ese ha sido uno de los éxitos fundamentales de Vox, dar con Carlos, esa tecla para despertar esa rabia. Los últimos 15 segundos para ti. Siguiendo en esa línea, totalmente de acuerdo, pero creo que a la extrema derecha hay que combatirla con argumentos, porque hay bastantes argumentos sólidos en el resto de partidos para que los ciudadanos se den cuenta de la realidad. Bueno, pues lo tenemos que dejar aquí, gracias a los 6. Cerramos el enfoque de esta noche. Nosotros volvemos el próximo jueves, siempre en horario habitual, a las 9:30 de la noche en Televisión Canaria. Muy buenas noches y nos vemos la próxima semana.